Ahí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Devolver Conciencia, iniciativa pues de Devolver Conciencia y de Si Puedo. Ya vamos a hablar en un momento acerca de nuestra invitada el día de hoy. Me presento, soy Pedro Arias y la otra persona del equipo aquí es Angélica Escobar, que ustedes ya la deben reconocer de todas las veces que ella ha estado mucho más que yo. Les recordamos que Devolver Conciencia es una iniciativa que busca hacer contacto entre generaciones y que personas de las regiones o en general con historias de vida asombrosas puedan contarnos acerca de su historia, acerca de cómo decidieron estudiar lo que decidieron estudiar, que nos cuenten qué hacen en sus carreras, qué hacen en sus vidas profesionales. Y pues siempre estamos aquí. Nos pueden contactar directamente a través de los diferentes canales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, por supuesto, en YouTube. Eh, y pues bienvenidos. Y especial bienvenidos a los que nos escuchan por radio en nuestras emisoras aliadas en Radio Eucha, en Paz Cauca y también a las personas en Buenaventura en nuestro canal en el programa que tenemos en el canal de televisión, gracias a Telemar. Creo que eso es mucho de lo que queremos empezar justo en este momento. Angélica. Gracias, Pedro. Bueno, sí, como dice Pedro, por aquí ya me conocen, Angélica Escobar. Y hoy estamos con una súper invitada, con Jennifer, Jennifer García Caicedo. Estamos muy felices de tenerla aquí con nosotros. Ella es de Bogotá, es ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá también. Ha estudiado un montón, eso a mí me llamó mucho la atención cuando yo veía, cuando estaba haciendo, pues como leyendo la bibliografía de ella. Primero tiene un posgrado, una especialización en gestión de productividad y calidad de la Universidad Autónoma de Colombia en Bogotá, una maestría en administración de empresas con especialidad en dirección de proyectos de la Universidad de Viña del Mar en Chile y una maestría en recursos humanos y relaciones industriales de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, gracias a un programa de las becas Fulbright en el corte 2019. Actualmente es consultora de políticas y procesos de recursos humanos y consultora de gestión de procesos. Además, recientemente finalizó exitosamente un proyecto de consultoría en el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, por Dios, ¿en qué momento has estudiado tanto? Especializaciones, maestrías, ¿dónde pones todos tus títulos? Bienvenida, Jennifer, y qué lindo tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias, Angélica, y gracias, Pedro. Ustedes, yo creo que no se alcanzan a imaginar el orgullo que yo siento por ustedes y el equipo. Realmente, yo siento que el ser humano, a veces nosotros somos un poquito individualistas y queremos lograr cosas para nosotras, y verlos a ustedes que se organizaron, tienen una iniciativa pensando en los demás, que también son todos muy pilos y quieren compartir ese conocimiento con estas nuevas generaciones. A mí eso de verdad que me llena mucho el corazón, y estar aquí con ustedes hoy para mí es un honor, y les agradezco a ustedes. Los animo para que sigan haciendo cosas grandes como esas, y yo sé que están tocando vidas todos los días cada vez que hacen eso, y eso es grande, eso es muy grande. Así que primero quiero felicitarlos y agradecerles por la invitación. Me encanta estar aquí, hacer parte de este proceso y de esta iniciativa. Qué lindo, Jennifer, la verdad que gracias por ese reconocimiento. Y la verdad que a veces sí creemos que faltaba como ese espacio, viste que uno siempre oye como de los logros a nivel deportivo, de los logros de los artistas, y no hay un espacio donde se hable de los logros de los profesionales, de las personas del día a día, de las personas del común, ¿no? Entonces está bueno como encontrar ese espacio donde hablar de qué hacen los profesionales en cada carrera, cómo lo logran, cómo ganan becas, y cómo aportan a la sociedad cada uno desde su campo de trabajo. Así que bueno, tratamos de dar ese pequeño granito, sobre todo a las escuelas y a las regiones rurales del país. Cuéntanos, tan bonita, gracias. Cuéntanos, cómo fue tu infancia. Empecemos hablando por ahí, en qué barrio de Bogotá creciste, a qué colegio ibas, y también un poco de cómo es tu entorno familiar, cómo está conformada tu familia. Bueno, Angélica, mira, yo nací en Bogotá,
toda mi vida, casi que toda, la mayoría del tiempo he vivido en Bogotá y crecí en Bogotá. Y recuerdo mi infancia como una infancia muy tranquila y feliz, ¿sabes? Vengo de unos padres del Pacífico colombiano. De Quibdó es mi mamá, de Quibdó, Chocó y Buenaventura mi papá. Y tengo dos hermanas mayores y siempre recuerdo que pues tuvimos una infancia tranquila. Cuando ya estuvimos juntas, jugábamos con los vecinos en el barrio Kennedy de Bogotá, el suroccidente de Bogotá. Eh, sí, jugamos con los vecinos, con nuestros primos y fue como en esa parte que ya recuerdo que estuvimos juntas muy tranquila, ¿no? Como muy, muy feliz. Pero al mismo tiempo también recuerdo de esa historia que para llegar a ese punto de felicidad también hubo un poco como entre lucha y sacrificio. Mi mamá en un punto ella se convirtió la madre cabeza de familia del hogar, entonces como que en sus inicios siempre buscó cómo sacarnos adelante, ¿no? Tres niñas pequeñas, una mujer de Quibdó, Chocó, en Bogotá, sacando a sus hijas adelante. Entonces ella buscaba muchos recursos y buscaba hacer muchas cosas. Y en esas, ella empezó como a comerciar, se empezó a ser comerciante y buscaba cosas para vender, ¿no? Como para poder ayudarnos a sacarnos adelante. Y en esas ella tenía que viajar, pero ella, pues con unas niñas tan pequeñas no era tan fácil. Algunas veces ella reunía sus recursos, viajaba a conseguir sus cosas, y no nos podía llevar. Entonces lo que hacía era, mis dos hermanas estaban, yo soy la menor, y mis dos hermanas estaban un poco más grandes, entonces como que mi mamá tocaba puertas de las personas que conocía y les decía, pueden cuidarme a las niñas, miren, necesito viajar porque tengo que trabajar, entonces déjenlas a ellas. Yo tengo mi madrina es del Chocó, de Quibdó, entonces ella dijo, bueno, Jennifer está más pequeña, de pronto necesita un poco más de atención y a mí me mandaban a Quibdó mientras mi mamá viajaba, pero yo estaba muy pequeña, recuerdo, y mi mamá pues empezaba a hacer eso, ¿no? A trabajar muy duro. Y en esa época para mí fue duro. Yo recuerdo que yo lloraba mucho porque uno como que cuando está a esa edad quiere estar es con sus papás, ¿no? Y con su mamá principalmente, que es como el refugio. Y en esa época, pues como no teníamos esas facilidades de tanto de una videollamada, que el celular, que puedo ver a mi mamá. Entonces era como una llamada que era, sí, una llamada que costaba porque yo estaba en el Chocó, entonces cuánto le costaba a ella unos minutos para yo poder hablar con ella y recuerdo que yo podía hablar con ella una vez al día y yo lloraba, desde que hablaba con ella lloraba Oh, y lloraba todo el tiempo y yo decía, yo quiero ir para mi casita. Y recuerdo que desde ahí mi madrina me puso Jenny casita porque yo todos los eso. Y no porque ella no me cuidara bien, porque ella me daba mucho amor y trataba de darme lo mejor, pero pues para mí era muy duro no estar con mi mamá, entonces era como que siempre mis hermanas estaban en un lugar, yo que ellas algunas veces se quedaban en Bogotá con conocidos o con familiares cercanos que podían cuidarlas. Pues yo me quedaba en el Chocó, entonces imagínense, para mí yo era pequeña, mi mamá estaba en un lugar, mis hermanas estaban juntas en otro, entonces yo lloraba y lloraba y lloraba y cuando ya mi mamá lograba como reunir recursos como para darnos, otra vez nos reuníamos y otra vez pasaba eso y así, como que fue en un tiempo en que mi mamá, yo ya fui creciendo un poquito hasta que ya estuvo en ese nivel que de pronto a las tres nos podían dejar con la misma persona y ya estábamos las tres, pero ya saben, o sea, sus padres lo cuidan de una forma y las otras personas tratan de dar lo mejor de pronto dentro de lo que ellos saben o conocen, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces yo sé que mi mami trataba de reunir y mandar plata para decir, bueno, para que cuiden a las niñas, para que les den la comida, para que les den esto, y algunas veces ellos, o bueno, decían tomar la plata para otras cosas, algunas veces no, pues no teníamos todo en nosotros. Y yo recuerdo como el final de esa etapa cuando una vez que llegó mi mami, es que todavía recuerdo con la ropa que ella tenía puesta y todo. Y nosotros teníamos mucha alegría de verla ya y recuerdo que esa vez nosotros ya estábamos un poco delgadas, como que no estábamos comiendo incluso también en esa época porque pues sí, mi mami mandaba las cosas y pues ellos nos daban lo que pensaban que era bien para nosotros. Y cuando nosotros vimos a mi mamá ya fue como, ya no nos queremos separar nunca más. Ella llevaba como unos leggings fucsias con unas rayas negras y ese fue el día más feliz de las tres y yo creo que también fue un punto sí, como de decir para mi mamá y todo, bueno, tenemos que buscar otros recursos de otra forma, ya tenemos que estar juntas
Eh, ya con lo que yo reuní, vamos a ver cómo logramos y ahí fue cuando ya empezamos a la historia en Kennedy. Nos ubicamos al suroccidente de Bogotá y empezamos nuestra historia juntas ya, pues buscando un colegio del barrio para mis hermanas y para mí. Yo todavía estaba muy pequeña, primero empezaron mis hermanas y después ya cuando yo estuve en esa época escolar, sé que mi mamá siempre luchó mucho, ella siempre nos inculcó o algo que le decía a su abuela y es que el conocimiento es muy importante, ¿no? La educación. Entonces ella tenía siempre muy claro que no importaba lo que hiciera, no tuviéramos cosas que fueran lujos o lo que fuera, ella nos iba a dejar la educación. Entonces su abuela siempre le decía, yo a ustedes no les voy a dejar bienes materiales, porque eso ustedes se los pueden robar en cualquier momento, o los pueden perder y quedan sin nada. Pero si yo les dejo la educación, eso a ustedes les va a quedar en la cabeza y solo se las roba la muerte. Y así, miren, nosotros hemos vivido con esa filosofía hasta el día de hoy, yo creo. Entonces, mi mamá como que aseguró ese tema de la educación y ahí fue cuando ya yo empecé en un colegio cristiano del barrio Kennedy, y de ese colegio resalto mucho pues los valores, ¿no? Que aprendí hasta el momento. Y hasta ese momento pues sí, empecé en ese colegio y esa fue como, Angélica, que tú preguntabas, como lo que recuerdo o un resumen de mi niñez, como que fueron momentos agridulces, pero al final como llenos de alegría, ¿no? Como ver la lucha, sacrificios para después lograr lo que al final era que era estar como juntos y tener una educación por lo menos básica para nosotros. Mm, Pedro. No, una pregunta. Entonces, tu mamá y la filosofía que ustedes estaban teniendo acerca de la educación es lo que les puedo dejar. ¿Cómo se reflejó eso? Y pues ya tuvimos una pequeña descripción de cómo se reflejó en ti, ¿cierto? Y definitivamente vamos a hablar más al respecto, pero ¿cómo se reflejó en tus hermanas y también cómo se reflejó en tu mamá? Tu mamá, ella terminó el colegio, ella tuvo algunos estudios después, y tus hermanas. Bueno, en mis hermanas, ¿cómo se reflejó? es, yo tengo la fortuna de tener como un referente muy fuerte en cuanto a educación, ¿no? En cuanto a personas aplicadas, en cuanto a personas que piensan mucho en salir adelante. Y yo estaba muy pequeña y cuando mis hermanas empezaron a estudiar, ellas, yo pienso que nosotras interiorizamos como ese sacrificio que mi mamá hacía para llevarnos allá y no sé cómo lo hacían, pero ellas todos los años llegaban con una medalla de honor, todos los años a la casa. Y llegaban con una medalla de honor y llegaban con su boletín y en esa, no sé si ahorita sigue con esa escala, pero ellas llegaban con una fila de excelente, 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 excelente en sus boletines. Yo decía, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Me sentía muy orgullosa, pero al mismo tiempo como que uno empieza a sentir que eso es el normal, ¿no? Como si uno no ve que hay otras cosas diferentes, pues uno dice, ah, yo tengo que alcanzar eso. Mi mamá, pues bueno, ella empezó a diversificar, a hacer muchas cosas para poder educarse y optó por la educación eh, informal, ¿sí? Entonces empezó ella a formarse en cursos, para de pronto formar a otras personas también, porque ella estaba muy interesada en la educación, empezó a hacer cursos también de terapias y empezó a hacer todo lo que ella le sirvió como herramienta para sacarnos adelante, pero también como para contribuir un poco en la visión que ella tenía y yo creo que eso fue como se reflejó en mí. Yo precisamente estaba en el colegio, empecé en ese colegio cristiano y yo no puedo decir que yo era excepcionalmente excelente, pero yo pues era aplicada y trataba de hacerlo mejor, pero mira que era muy curioso y cuando yo tenía mis boletines yo veía excelente, excelente, sobresaliente, 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 excelente y yo decía, pero ¿cómo lo logran mis hermanas? Y me parece eso muy bonito porque yo siento que fue como ese ánimo bueno, ellas tienen muy claro eso y yo siento que estábamos muy pequeñas como para estar solo centradas en las notas, ¿sí? Yo siento que más bien era algo
que se estaban esforzando y lo hacían bien y lo hacían con amor. Y yo pensaba, en ese momento yo sí pensaba cuando ellas llegaban con eso y yo decía, pero ¿cómo se hace? Y yo llegaba, yo izaba bandera también, pero y era más que todo como por el buen comportamiento, pero yo no recuerdo muchas veces, de pronto sí hay algunas veces que por excelencia académica y todos esos temas, pero siempre como que fuimos muy dadas a aprovechar mucho ese esfuerzo que estaba haciendo mi mamá, ¿no? Como, como el esfuerzo que estaba haciendo la familia, incluso mi madrina ya trataba de aportarnos y todo eso, en un punto dijo, bueno, es muy difícil que usted saque adelante 3 niñas, yo me puedo quedar con Jennifer en el Chocó y puedo ayudarla. Mi mamá dijo, no, yo voy a luchar por las 3 y salimos adelante y así fue hasta el momento. En eso sí respondo un poco tu pregunta, es como yo veo que se reflejó, ¿no? En nosotras esa visión desde la abuela, desde mi mamá, qué importancia es tener el conocimiento, ¿no? Más que algo material. Claro. Ahí yo, hace unos días justo estaba leyendo, oía yo a una mamá que decía que hace muchos años los papás sentían que la forma de darle estabilidad a sus hijos era dejándoles tierras, ¿no? Antes los papás se preocupaban por dejarles una herencia, casa, tierras. Después esa preocupación cambió y los papás se dieron cuenta que lo más importante que le podían dejar a sus hijos era educación. Y veo que esa es la línea que tu familia siguió y que es algo súper importante porque como bien decía tu mamá o tu abuela, la educación no te la quita nadie. Las tierras después por ahí se pueden perder, puede pasar algo, o con educación te las puedes comprar tú, puedes después conseguir las cosas materiales que tú consideres necesarias o importantes, pero la educación no te la va a quitar nadie, así que esa es una filosofía bastante bonita e importante de ver la vida, valorar la educación y cómo la educación redignifica, ¿no? Muchas cosas que uno después consigue. Cuéntanos entonces, bueno, ya nos contaste un poco de tu infancia, de tu familia y de lo importante que el apoyo de tu mamá, de tu madrina y como también de ese apoyo de la gente que las pudo ayudar fue tan importante en tu infancia. ¿Cómo llegas a esa etapa ya de pensar en la universidad? ¿Cómo terminas el colegio primero, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa de adolescencia? ¿Y cómo empiezas a pensar, bueno, puedo ir a la universidad? ¿A qué universidad voy a ir? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Cómo tomaste esas decisiones de elegir la carrera de la universidad y cómo fue todo ese proceso de admisión? Bueno, yo me devuelvo otra vez un poco al colegio y cuando yo ya estaba terminando el colegio, recuerdo mucho que como en los últimos cursos hay como un programa de servicio social que teníamos que prestar y en ese programa de servicio social era, pues, a mí me fue asignado, a mi grupo le fue asignado cuidar a ancianos, ¿no? Como asistirlos, ir todos los fines de semana a asistir en lo que ellos necesitaran. También era en el barrio Kennedy, pero estaba ubicado un poco más en una zona que tenía un poco más de carencias en cuanto a recursos y todo eso. Entonces, el ir para mí, de todas maneras, a esa edad, yo soy una persona como que muy sentimental y me apasionan todas esas cosas. Entonces, yo iba y veía esas carencias y me impactaba mucho. Y yo recuerdo que yo siempre llegaba a la casa y le decía, ay mami, mire, yo le contaba lo que veía, mire, yo vi esto, yo siento que a ellos les falta esto, algunas veces ellos no pueden hablar, o sea, no tienen, pueden hablar, pero no tienen como ese poder para que los escuchen y les den esto, ¿cómo puedo hacer? Nosotros yo sé que no tenemos plata, a mí me gustaría comprarles tal, y mami me decía, algunas veces esas cosas no son posibles, ¿sí? Porque no tenemos los recursos para dárselos directamente a ellos, pero usted puede aportar desde lo que tiene. Si usted lo que tiene es eso, amor, cariño, pues bríndele la atención, escúchelos y todo eso. Entonces, yo pienso que incluso desde antes, pero fue ahí, yo creo, cuando empecé a despertar eso, que yo decía, ay, yo quiero como defender esas causas de pronto, como poder ver que esto no es tan justo y yo quisiera como tener una carrera, poder estudiar, formarme y poder decir, ay, bueno, yo los estoy defendiendo, puedo conseguir mejores cosas para ellos. Y yo asocié eso a qué? Al derecho. O sea, yo quería estudiar derecho y yo desde que estaba ahí, dije, ay, mami, yo quiero estudiar derecho cuando ya empecé a crecer y demás. Y yo dije, yo quiero derecho, yo siento que esto es lo mío, yo quiero abogar por la gente, yo quiero como ser esa voz
y cuando veo una injusticia, de tener como las herramientas como para ayudarlos. Y ahí fue como que empezó toda la idea de lo que yo quería estudiar. Entonces ya en esos últimos semestres yo incluso veía mis clases de matemáticas y yo decía, bueno, pero yo si yo quiero estudiar derecho, yo esto tan complejo y de cálculo, yo pues a veces yo siento que bueno, yo completo mis tareas y yo lo hacía con mucha dedicación, pero yo decía, ay, pero yo me voy a enfocar es al derecho, entonces yo sí, como prestándole atención a eso tanto, pues, y matándome tanto la cabeza con esas matemáticas, pues bueno. Y ahí fue como que cuando yo empecé a tener una noción de que necesitaba o quería estudiar una carrera después de que me graduara del colegio, y todavía tenía en mi cabeza la importancia de lo que era estudiar, que yo quería servir a la sociedad, quería producir, incluso ayudarle a mi mamá, a mi familia. Entonces, como que en esa parte ya yo dije, bueno, yo quiero estudiar derecho. Mis hermanas, mi mamá ya, ella había hecho muchas cosas, se había podido ahorrar para que ellas tuvieran una educación, entonces ellas pudieron acceder también a una educación superior, ellas estaban estudiando. Eh, Mi hermana estaba como en el mundo mi hermana mayor en el mundo de la ingeniería química y mi hermana, la que le sigue, la de la mitad en licenciatura en lenguas. Entonces como que ellas tenían esas ramas, pero yo estaba convencida que el derecho era para mí. Y ya a mí con mi mamá habiendo hecho una inversión tan grande como para poder cubrir la educación de mis hermanas, ya sabía que en mi parte, pues bueno, acceder ya ustedes saben que bueno, de pronto en Bogotá incluso la educación superior es difícil de alcanzar, es muy costosa. Entonces, yo siempre la atiné y siempre pensé que iba a aplicar a una universidad pública. Y yo me presenté a la Universidad Nacional. Cuando me gradué, yo dije, mami, yo quiero derecho y yo me presento a la Universidad Nacional. Pues yo me presenté a la Universidad Nacional y no pasé. Y para mí ese fue un episodio triste porque yo decía, si yo no estudio en la Universidad Nacional, donde pues un poco puedo acceder, podemos acceder un poco más y ellos tienen derecho, ¿dónde más puedo encontrar eso? Y para mí fue como que, bueno, un episodio ahí que me impactó un poco como con ese sueño que yo tenía. Y después de eso, pues mi mamá, ella veía como esa energía y ese sueño que tenía y dijo, no, pues miremos en Bogotá qué universidades de pronto son un poco más económicas y que tengan derecho y que usted se pueda presentar. Entonces, como que entre las dos, ella me ayudó a buscar universidades y encontramos una que igual era muy costosa, pero que de pronto, pues, podría servirme. Yo, bueno, apliqué a la universidad, pasé y pasé a esa universidad y la universidad igual seguía haciendo, dijimos, bueno, empezamos aquí, va a ser costosa los demás semestres que... y recuerdo incluso el comentario de un tío y él decía como, Jennifer quiere estudiar derecho, pero yo siento que esa universidad no es muy buena y si ella va a estudiar algo que lo haga en un buen lugar, que sea especializado en eso. Entonces como que igual eso yo creo que resonó en la familia y de todas maneras nosotros no descartamos opciones y mi mamá y con mi mamá empezamos a ver y dijimos, bueno, existe la Universidad Distrital, que también es una buena opción, pero veamos qué opciones hay en la Universidad Distrital. Yo quiero derecho. En la Universidad Distrital, bueno, miramos, no hay derecho. Entonces, no estaba esa opción para que yo la pudiera estudiar. Entonces, como que yo dije, bueno, pero evaluemos otras alternativas. Y yo creo que para mí fue una bendición como tener esa mano amiga que me ayuda a buscar, ¿no? Porque algunas veces uno siempre piensa que es, no, yo soñé, yo cogí mi muñeca y vi esto y yo empecé a estudiar las partes del cuerpo y soñé de ser doctora y eso, sí, como que siempre uno idealiza esa parte de escoger la carrera, ¿no? Que siempre yo soñé y era perfecta en eso y lo logré. Y para mí no, yo siento que fue en parte una coincidencia y una búsqueda muy afortunada y, y logramos muchas cosas ya que indagando, o sea, golpeando las puertas en la Universidad Distrital, que era otra opción, pues para nosotros, para la condición de nuestra familia. Entonces ya en la Universidad Distrital empezamos a ver todos esos pensums, todas esas carreras y llegamos hasta una lista de dos carreras que era ingeniería ambiental e ingeniería industrial. Yo vi ingeniería ambiental y yo analizaba todo y me parecía grandiosa, pero yo no veía, yo decía cómo me veo yo como ingeniera industrial, no lograba entender o visualizar qué hacía un ingeniero ambiental, de verdad yo no lo comprendía y sé que es una carrera grandiosa
Y cuando yo empecé a ver las carreras, todo lo que decía la ingeniería industrial, a mí me sorprendió mucho, que me llamó mucho la atención todo lo que ofrecía, y algunas veces uno no se da la oportunidad de mirar todos los programas que se ofrecen, y realmente yo vi ingeniería industrial y yo dije, wow, mire, hasta incluso veía partes de derecho, ¿no? O sea, hasta se veía derecho empresarial, negocios, todo, y yo veía la parte de cálculo, matemáticas, que son como los 3 primeros semestres, y yo decía, mami, yo Tú que eso no no, querías, tú sí, que no querías eso en el colegio. yo pensaba mucho de eso, y yo lo voy a lograr, pero me encanta todo lo que veo después de eso, y bueno, pues igual yo me presento, ¿no? Uno se presenta y uno está pensando como que uno no, como que no piensa como, bueno, yo voy a ser seleccionada y voy a empezar. Pues bueno, yo me presenté y pasé y fue seleccionada en ingeniería industrial, y pues ahí empezó mi camino eligiendo esa carrera. Entonces, como concluyendo, ¿no? Eso es como que me pareció una parte muy afortunada, el hecho de llegar a esa, o que la vida me haya dado la oportunidad de revisar más alternativas, ¿no? Cuando yo pensaba que de pronto solo había una, que era la que yo pensaba que era lo que representaba mis habilidades, representaba mis conocimientos, y el hecho de que la vida me haya puesto en ese punto de poder buscar, indagar de más cosas, y encontrar algo que para mí fue grandioso, yo siento que es, como les digo, una coincidencia muy afortunada, y ese fue como, como les resumo cómo llegué yo a la ingeniería industrial, y cómo empecé. Y ahí fue. No, pero muy chévere, muy bonito, y que pues no era lo que tenías pensado, pero terminaste ahí. Que siento que es algo, un mensaje muy importante, porque en muchas ocasiones uno está como, no, yo quiero medicina, pues porque uno crece con medicina y los papás le dicen a uno, no, que el médico, que ese tipo de cosas, y como no pasó a medicina o no se dio a la universidad, por X o Y motivo, pues, ¿cómo más encuentro mi camino, cierto? ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué otras cosas son las que me sirven? Siento que eso es algo muy chévere. Dos cositas más quería destacar antes de darte la palabra, Angélica. Uno, que hiciste la búsqueda con tu mamá, o sea, no estuviste sola, y siento que seguramente eso ayudó mucho a enfrentar ese muro de las expectativas que tenías para contigo misma, y a los nuevos desafíos que era, bueno, matemáticas. Y una cosa más, olvidé cuál era la otra cosa que iba a decir, perdón. Angélica, sigue tú. Ya la recordaré. Sí. Pasa, me ha pasado que voy a decir algo y a la hora de hablar es, ¿qué iba a decir? A mí siempre, siempre me pasa eso. Sí, sí, acá me ha pasado un montón. No, pero sí, muy, muy importante lo que resalta Pedro, y lo que nos está contando Jennifer, de cómo esa decisión muchas veces pasa. Acá muchos invitados nos han contado lo mismo, que ellos tenían una idea y por determinadas situaciones, ya sean económicas, de tiempos, de que fue a la carrera a la que pasaron, terminan estudiando otra, y al momento, sin planearlo y sin haberlo deseado tanto, termina siendo el camino indicado para ellos. Así que también siempre acá resaltamos esa posibilidad de ser un poco flexibles, ante las posibilidades, ¿no? O sea, hay personas que sí están muy enganchadas en yo quiero esto, 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 y bueno, búsquenlo, luchen por eso. Pero también cuando no es algo que es tan determinante, pues también estar abierto a las posibilidades, y no solamente de la carrera, sino también de la universidad, ¿no? Porque también nos cuentas que empezaste en una universidad, y ese es un balance que también es muy importante hacer. A veces uno, o sea, yo no quiero hablar mal de ninguna universidad, pero a veces también es importante fijarse un poco en, bueno, lo voy a invertir tiempo, voy a invertir dinero, porque a veces la educación también es una inversión, y que uno después recoge los frutos, cuando ya es profesional. Entonces también sí es unas cosas que a veces, en la medida de lo posible, cuando no hay opciones, bueno, uno va a esa universidad o a esa carrera. Pero si hay opciones, también es importante fijarte, ¿no? Como qué tan bien preparado va a salir de esta universidad, qué tan posible es que recupere la inversión que estoy haciendo, ¿no? Esas son también consideraciones importantes. Y bueno, veo que vos lo hiciste con tu familia y al final pudiste pasar a una universidad pública, y aparte
de buen renombre en Bogotá y Colombia. Yo te quiero preguntar, entonces, bueno, entras a la universidad y cómo es ese, perdón, Pedro. Sí, antes de la siguiente pregunta, es que me acordé y era importante para las personas que nos están viendo y que no conocen mucho, la Universidad Distrital también es una universidad pública Sí. y pues es la distrital porque es la que recibe financiación directamente del distrito de Bogotá. Creo que eso era la otra cosa que quería decir como para dar claridad, pues porque no necesariamente todo el mundo lo sabe y siento que no hemos tenido tantos invitados que sean de la distrital, normalmente pasan a ser de otras universidades públicas, pero esta también es una universidad pública. Era solo eso. Sí, es una universidad pública y aparte es una gran opción para los bogotanos y para los que no son de Bogotá también, ¿no? Allá, obviamente, como buena universidad pública, pues recibe a todos los colombianos. Pero bueno, propiamente para los bogotanos, creo que es una universidad a la que recurren mucho y pues que es bastante conocida en Bogotá. Entonces, bueno, le preguntaba a Jennifer, ¿cómo fue ya ese cambio del colegio a la universidad y ahora ya en una carrera que por ahí no era la que vos querías, pero cómo al pasar del tiempo, de las materias, cómo te fuiste enamorando y diciendo, sí, esta carrera sí es para mí, sí, sí me gusta? ¿Cuáles eran esas materias que veías? ¿Cuáles te parecían más fáciles? ¿Cuáles no tanto? En general, todo lo bueno y lo malo de la etapa universitaria. No, ¿Cómo bueno. hiciste con matemáticas? Que dijiste que no querías Sí, matemáticas. sí, y esa parte, ahora yo me río, pero muy curioso porque, bueno, yo precisamente iba con ese, miren, a mí en el colegio no me fue mal, a mí me iba, considero que me iban bien en todas las materias, pero no era de esas personas que siempre cuentan, no, a mí se me facilitaban los números y yo con ojo cerrado y hacía 20 cálculos en un minuto. No, a mí no, no, yo era de las normales, que yo a veces cuando estaba ahí usaba mis dedos a veces, normal. Y yo llegué a la universidad y empecé a ver esas materias. Los primeros 3 semestres son muy enfocados a las matemáticas, ¿no? Como a generar esa estructura ahí mental como para que uno pueda, que yo siento que es como para desarrollar, como facilitarle a uno el análisis, la toma de decisiones y eso, entonces lo enfoca mucho como a las matemáticas y la física y esos eran los primeros 3 semestres. Y miren, yo llegué al primer semestre muy motivada. Yo decía que estoy emocionada, estoy aquí. Yo entendía que era un gran logro estar en la Universidad Distrital porque se presentan muchas personas. Entonces yo estaba muy feliz y empecé pues a cruzarme con esas clases que eran del cálculo y la física y todo eso, y para mí era como si me estuvieran hablando en otra lengua, y yo a pesar de que hubiera visto en el colegio algunos temas de esos, yo, yo no entendía y me dejaban unas cosas que yo decía, yo no entiendo, yo cuando vi esto y trataba de recordar, y que incluso, y esto es muy chistoso porque incluso yo volví a tocar las puertas del colegio y yo busqué a mi profesor de matemáticas y yo decía, yo, ¿qué es esto? Y él decía, sí, ve, me parece esto un buen ejemplo que debería hablar con otros estudiantes para que ellos se concentren totalmente en el colegio, porque después ellos van a tener que ver en su futuro todas estas cosas y eso es muy importante. Y miren, yo no era que no pusiera atención, pero realmente yo siento que yo tenía algunos vacíos, ¿no? Para poder entender esas cosas. Entonces, para mí, esos primeros semestres fueron duros, duros. Yo lloraba y yo hasta me preguntaba, yo decía, Diosito, yo sí iba a lograr esto. Y yo, algunos de mis compañeros, yo los veía y ellos eran muy brillantes con el tema de las matemáticas y se les facilitaba. Otros estaban como en el mismo barco que yo. Y nosotros decíamos, ¿qué es esto? Yo, incluso ellos sentían que eran buenos y les parecía muy complejo. Entonces, para nosotros, o para mí, hablando ya de mi historia, para mí fue muy difícil y fue un tema ya de esos primeros semestres, como les cuento, que se ve mucho matemática precisamente para eso, para que, como para nosotros abrir un poco la mente, lo veo yo, lo hablo desde mi experiencia, como para que podamos analizar un poco más o ser un poco más creativos y uno no lo entiende, ¿no? Yo decía, pero yo voy a usar estos cálculos ahí cuando yo esté trabajando y que pues no lo entiende y ya después cuando uno empieza a ver la forma de la carrera, a entender más eso, que es como para que, como abrir un poquito eso todos esos sesgos que uno tiene y ya empezar a hacer las cosas. Y para mí fueron unos semestres de estudiar mucho,
sea, dedicarme mucho, o sea, totalmente a las matemáticas, a la física. Había incluso, veíamos al comienzo castellano, español, y para mí fue complejo también. Ustedes no se imaginan que era ya que las formas cuando ya uno empieza a estudiar el español, pero el español no lo básico, sino realmente cómo se forman las oraciones, cómo son todas las cosas, incluso era algo que complejo que ustedes no se van a imaginar lo que les voy a contar, que incluso casi todos los de mi semestre pierden esa materia. Era una cosa, yo creo que fue segundo o tercer semestre, pero teníamos un profesor que llegó al nivel de complejidad de eso y uno no se imagina como que uno sacando siempre excelente en esas materias en el colegio y uno piensa que es lo básico y ya después tener que dar un poquito más de uno como para entender, para ya, pues bueno, como llevar el ritmo de lo que se va viendo en esa carrera. Entonces, para hablar un poco más de la carrera, sí, esos fueron los primeros semestres. Como dadas un enfoque más hacia las matemáticas, la física, y ya los siguientes semestres sí fueron un poco más cambiando a lo que era la ingeniería industrial, ¿no? Y yo la ingeniería industrial siempre la defino un poco más bajo mi experiencia, la entiendo como tener la posibilidad o las herramientas como para entender un sistema, porque todos funcionamos, todo funciona casi que la vida funciona como un sistema, nuestro cuerpo humano es un sistema, entonces como poder entender todo tipo de sistema, eh, poder comprender qué necesidades tiene ese sistema, cómo lo puedo mejorar, qué le puedo aportar a ese sistema o cómo puedo crear yo otros sistemas también que sirvan para producir, no sé, para aportar a la economía del país, para aportar a diversas industrias del país. Entonces, como que ya los siguientes semestres fueron más dados a eso, ¿no? Como ya ver formar contabilidad, si queríamos enfocarnos más a la parte de negocio, igual todo era un todo que se iba enlazando. Empezamos con esos cálculos, después contabilidad, después veíamos incluso logística, materiales, veíamos muchas materias. Aquí quiero volverme un poco a una anécdota que me parece muy curiosa y es que dentro de mi corte de la universidad había otra persona, una amiga mía que es afro-bogotana también y cuando estábamos eh, cursando esas primeras materias de los primeros semestres, era muy gracioso porque algunas veces como nosotros dudábamos, yo siento que teníamos esa duda que no sabemos esto si no, entonces habían unos profesores que eran muy difíciles, sobre todo la de física, y nadie pasaba con esa profesora, entonces nosotros teníamos la opción de cancelar la materia y verla después, pero retrasar nuestra graduación o ya ver la materia. Entonces, como que la gente lo que hacía era cancelarla para ver si le tocaba con alguien que fuera más llevadero. Entonces, con mi amiga decíamos que cómo le decimos a nuestros papás que no vamos a ver una materia porque nos da miedo y nosotros lo podemos hacer. Entonces, pues yo devolviéndome otra vez esa historia de cómo pasamos los primeros semestres. Entonces dijimos entre las dos, no, hagamos una cosa. Mire, las materias nosotros las estamos viendo. Empezamos, algunas veces teníamos clases digamos, de 6 de la mañana a 10. Después de 10 a 12 no teníamos clase, después de 1 a 2 una clase, como que unos huecos ahí que, entonces dijimos, pues hagamos una cosa, y hay una biblioteca, pues nosotros vamos a esa biblioteca y estudiamos y tratamos de pasar la materia, y recuerdo mucho que un compañero se acercó a nosotros así, ustedes van a perder la materia, ¿para qué se meten? Ya las veré llorando, como ustedes van a perder, no, nosotros ya cancelamos y pues bueno, no pierdan su tiempo. Pues nosotros decidimos hacer eso y esa profesora era muy curiosa esa clase porque era una profesora excelente, pero era muy estricta y ella tenía una metodología que para mí era muy traumática y era que ella cuando entregaba los parciales, los entregaba de la mejor nota a la peor. Entonces como que uno, como que uno no espera eso y siempre era como un temor cuando llegaba eso. Y a nosotros ya nos había pasado que en algunas ocasiones en física uno ya nos habían llamado como de última y era un sentimiento feo, ¿no? Como que, ay, ¿cuánto se sacó? Que la llamaron de penúltima. Pues miren, nosotros lo que hicimos fue eh, todo ese tiempo a la hora del almuerzo nos metíamos a la biblioteca y estudiábamos mucho las dos y sacábamos libros, porque pues esos libros eran muy costosos y los sacábamos y empezamos a estudiar
Y cuando llegó la hora del parcial, llamaron a mi amiga, entregaron los parcial y me llamaron a mí y no, para nosotros fue un logro y la gente no lo creía y era como, hicieron copia. Y pero nosotras estábamos en un extremo y el otro, y bueno, eso también fue una cosa que decíamos, bueno, no creen en nosotros, pero no hicimos copia. E incluso la profesora nos decía, no se emocionen tanto que esto es solo el comienzo, como que no creen. Y nosotros, y es muy curioso esa parte, ¿no? Porque algunas, y no lo digo como, no cuento la historia o la anécdota como con el fin de victimizarnos, sino con el fin de más bien mostrarle a la gente que algunas veces como esas personas que no creen en uno, o esas personas que intentan decirle, no, usted no puede, usted sí sabe, como que lo impulsan algunas veces a uno más, ¿no? Y que a usted le dicen, usted no puede. Y nosotras claro que nos sentíamos mal y empezamos a preguntar justo de nosotras, ¿por qué la gente cree que no podemos? ¿Sí? O sea, y por qué justo estando ella en una esquina y estando yo en otra esquina y por qué no hicimos copia justo nosotras, ¿sí? Y después como, ay, déjeme ver su parcial. Lo que era muy curioso es que cuando veíamos los parciales y teníamos casi que el análisis, porque era de analizar cómo llegar a la fórmula de la física, sí, más que de llegar a una respuesta, y teníamos unos sustentos similares y me parece muy curioso porque nosotros nos dedicamos a estudiar y pues claro, llegábamos al mismo razonamiento y eso daba como, bueno, ¿cómo hicieron para así? Para copiarse o algo, pero esa es una historia de cómo nosotros o cómo yo viví esos primeros semestres, cómo lo hicimos para luchar, fue duro, no digo, tuve malas notas, tuve hechos momentos en que yo decía, ¿qué es esto? Pero así pasamos como esos primeros semestres y ya después llegar a ese punto, incluso de ese que les comento de la física y que logramos esas notas altas, para mí fue como, oiga, sí podemos. Y yo que decía en el colegio que yo nada de esto, ni de matemáticas, ni física, y yo qué hacía acá, y mire, lo logramos. Y fue más bien pensando en ese objetivo final que yo decía, a mí la ingeniería industrial me representa, yo siento que el tratar de entender las cosas y el tratar de crear, esto es lo mío. Y en realidad yo no sabía que eso era lo mío y sí lo era. Y como luchar para que, yo decía, todo es una lucha, pero luchar como para poder alcanzar y llegar a ese punto en que, ay, lo logré, y ya pues, estoy viendo lo de mi materia y ya logro entender realmente qué es un negocio, cómo puedo administrarlo, eh, cómo puedo diseñar sí, como una iniciativa, cómo puedo planear, cómo puedo ver las operaciones, como hasta para llegar a ese punto también fue otra historia de lucha, de estudiar, de no dormir, de llorar. Yo soy muy llorona y yo lloraba mucho cuando yo me sacaba una mala nota y yo sé que hay cosas que son más importantes, ¿no? Que pueden ser más dolorosas para unas personas y yo lloraba por eso. Y yo perdía y para mí fue totalmente difícil. Y pues así me vi en mi carrera, Angélica y Pedro, como que todo el tiempo luchando, trasnochando, tratando de como llegar a ese nivel que requería la universidad y la carrera, como para mantenerme ahí, que no me fueran a sacar, porque yo dije, igual me sacan. ¿Y dónde estudio? Entonces, y más que eso, también para lograr lo que estaba en mi corazón, que yo pensaba que era a lo que estaba destinada a hacer en este mundo, ¿no? Y eso es más como algo general de mi carrera. Qué bien. Qué lindo, muchas de las cosas que nos cuentan y aparte me trae a mí también un montón de recuerdos de mi época universitaria porque a los estudiantes que nos vean les decimos que la universidad es eso, es pasar horas en la biblioteca. Lo que nos contaba Jennifer de que tenía espacios entre una materia y otra, con mis amigos hacíamos lo mismo. Nosotros teníamos un espacio a veces que salíamos a las 9 de la mañana y la siguiente clase era a las 2 de la tarde. Primero por un tema de transporte, no pueden irse hasta la casa, estar pagando, volviendo, distancias, plata, no se da. Y segundo, pues uno aprovecha el tiempo estudiando. Entonces lo que uno hace es que uno se va a la universidad, presta, a la biblioteca, perdón, presta los libros y ahí se pone uno a repasar, a repasar, a repasar. Y creo que esa es la forma, y es un consejo que nosotros acá siempre le damos a los chicos. Cuando ustedes entren a la universidad, háganse en un buen grupo de estudio. Eso es súper importante. Tener esas personas con las que ustedes se identifiquen, esas personas que si
vos te quedaste trabado resolviendo un problema y un compañero o una compañera que te ayuda a destrabarte. A mí personalmente me gustaba más estudiar en grupo que sola. Yo sola como que me quedaba trabada y no sabía cómo destrabarme y me frustraba. Y en cambio cuando estaba con varios compañeros, como que entre todos pensábamos el problema, buscábamos la solución y el que por ahí alguno era más ducho en este tema, otro manejaba mejor este y entre todos como que nos ayudábamos. Ese trabajo en grupo es súper importante. Y lo que decía también Jennifer de cuando te dicen que no, eso siempre úsenlo como impulso para decirles, miren cómo si puedo. Si vos crees que yo no puedo con esta materia, pues mira cómo sí. Si vos crees que yo no puedo con esta carrera, pues mira cómo sí. Porque yo creo que no hay mejor impulso para uno. Yo creo que siempre los mayores impulsos son la familia, porque uno siempre está pensando, yo tengo que sacar esto adelante por mi mamá que se ha esforzado tanto, por mi papá, mi hermano, mi tío, el que sea que te haya ayudado, por uno y por los que creen que uno no va a poder. Creo que esos son de los mejores impulsos para uno en la vida. Antes de darle la palabra a Pedro, yo por aquí veo que nos están saludando desde INSA, nos están viendo desde INSA Cauca y aprovecho pues de una vez para preguntarle a los que nos están viendo de dónde son, desde dónde nos están acompañando en este día. Chévere saber de dónde nos ven. Pedro, te doy la palabra. Sí, sé que, y pues ya de la descripción, ahorita vamos a hablar de eso, las otras especializaciones, las maestrías que has hecho, pero ya que nos hablaste un poco de qué materias ves como ingeniera industrial y de qué cosas se pueden hacer, ¿puedes darnos como ejemplos específicos de no solamente tú, sino las otras personas con las que estudiaste, como en qué han trabajado cuando han estado ejerciendo? ¿Qué tipo de cosas específicamente han hecho? Como que en esta empresa hicieron tal cosa, si puedes, como con ejemplos, con nombres, como para hacernos una mejor idea de lo cuando dices como administrar sistemas, optimizar, crear sistemas, como a qué te refieres específicamente. Claro, y yo hacía un énfasis en algo que a mí me encanta de la ingeniería industrial y es algo lo que yo me siento muy orgullosa de haber escogido esa carrera al final y es que da las herramientas para que uno pueda trabajar en muchos campos y como dices Pedro, yo sí tengo muchos colegas que han estado, incluso yo he estado en muchas áreas, pero también puedo pues dar ejemplos como con muchos colegas, ¿no? Em, Colegas míos han trabajado en la parte de calidad, del aseguramiento de calidad de los sistemas y eso, digamos que si es algo que en la carrera, que, pues uno tiene muchas bases y en qué consiste eso, digamos, en todo lo que nosotros, bueno, tenemos un ejemplo específico, digamos que estamos en el área de la producción de jabones, entonces ellos están en una organización y ¿cuál es nuestro máximo objetivo? Que nosotros hagamos un jabón que le sirva si yo voy a hacer un jabón de manos, que le sirva a las manos de las personas, tome el jabón y no se vaya o a desintegrar o que no le vaya a causar irritaciones a las personas, un jabón que pueda venderse, por ejemplo, si yo lo estoy vendiendo aquí o en volvamos al barrio Kennedy de Bogotá, si yo lo estoy vendiendo ahí, que las personas a las que lo estoy vendiendo, bueno, van a poder acceder a ese jabón, van a poder comprarlo, si lo voy a poder vender, como que ver todas esas cositas, incluso la calidad también está inmersa, entonces es como ese proceso de analizar desde que se empieza la creación del jabón, qué factores pueden fallar, por ejemplo, dentro de ese proceso, si yo estoy creando el jabón, si yo lo estoy produciendo, la maquinaria es la maquinaria adecuada, si además de la maquinaria adecuada es el material adecuado, qué cositas pueden fallar dentro de esa maquinaria, hay un margen de error en que digamos, yo estoy cortando el jabón y me lo corte en vez de cortármelo recto, me lo corte torcido, entonces como considerar todos esos factores que si en algún momento de ese proceso de la creación de ese jabón fallan, pues yo no voy a tener el producto que al final yo quiero tener, que es un producto no, para mí la calidad o la visión que se tiene de la calidad no es solo crear algo que sea bueno, sino algo que cubra esa necesidad que nosotros identificamos en la población, ¿no? Entonces, ese es uno de los campos
que yo siento, o sea, hay muchísimos, pero yo como para resaltarlo, como para que no nos quedemos todo el día, sino resaltar algo que sé que es muchos de los profesionales que se graduaron conmigo se han dedicado y es a la gestión de la calidad y es ese era un ejemplo sencillo, pero aplica para todo, ¿no? Aplica para la medicina. Si ustedes son ingenieros industriales y están trabajando en un centro médico, entonces todas esas operaciones que está haciendo un doctor, que está haciendo, digamos, un cirujano, que está haciendo la persona que atiende dentro de eso. Entonces, ¿cómo nosotros aseguramos que lo que ellos estén haciendo, lo estén haciendo de tal forma que van a lograr ese objetivo que ellos finalmente quieren lograr como doctores o como centro médico o como... Y todo eso es una ciencia, ¿no? O sea, tienen herramientas estadísticas para que ustedes puedan analizar, bueno, qué datos, qué información me están dando a mí para que yo sepa, uno, qué es lo que se quiere lograr, perdón, o dos, qué es lo que me puede follar dentro de esa dinámica, qué es lo que yo estoy haciendo. Y ese es como el análisis. Y dentro de esa parte también hay una parte que es, otros de mis compañeros, incluso yo, también hay una rama muy importante que es como estandarizar o asegurar esos procesos que nosotros estamos haciendo. Estoy tratando de decirlo como en un lenguaje un poco más entendible, como para que, pero sí, cualquier actividad que yo decida hacer en un negocio donde ustedes estén desempeñando, incluso en el arte, como para que no asociemos solo la ingeniería industrial a que tiene que ser algo muy técnico, ¿no? Porque ya la gente dice ingeniería, entonces no, yo solo trabajo en una empresa de mecánica o en una empresa que hace, sí, como que siempre se asocia y la ingeniería da todo. Si ustedes están en un mundo del arte y ustedes ya tienen en la mente cómo quieren que funcione esa galería o ese grupo que tienen de arte. Entonces, ustedes pueden crear un estándar y decir, mire, estos son los requisitos básicos para que nuestra galería funcione. Entonces, empezar a recolectar, bueno, entonces, eso es lo que yo tengo que hacer y voy a crear un bosquejo de qué es lo que yo creo que va a funcionar para esta galería de arte. Y cuando ustedes ya tienen esa planeación, que yo llamaría un diseño de lo que ustedes quieren lograr, entonces ustedes tratan de ya generar un estándar diciendo, bueno, estas son las mejores prácticas para que yo pueda hacer esto. ¿Cómo hacemos para hacer las uniformes? Que todo el que venga acá pueda hacer eso y si yo ya sé que yo haciendo el cuadro me equivoqué en este tema de la pintura, me equivoqué usando el número de pintura que estaba asignado a esto. Si yo ya sé que puedo equivocarme en eso, pues ya el siguiente que venga, ya sé que acá hay una posibilidad en que me pueda equivocar. Entonces, como resaltando todas esas buenas prácticas, dejándolas estándar para poder como dejar un camino, una guía para que quien sea que desarrolle ese negocio, quien sea que haga lo que vaya a hacer, pues también ya tenga esa guía y lo pueda seguir haciendo. Y eso no es solo parte de la ingeniería, que ustedes logren tener como ese estándar de lo que se debe hacer en un negocio, en un proceso, en una actividad, sino todo va cambiando, ¿no? Entonces, resulta que antes se pintaba con esa pintura que era normal de lo que conseguían y ahora es una pintura que no es tóxica. Entonces, dentro de lo que yo ya había establecido, pues no estaba establecido eso. Entonces, la ingeniería industrial y la parte de la calidad también más va a esa mejora continua. ¿Cómo puedo mejorar lo que ya está hecho? ¿Cómo puedo mejorar lo que está creado? Y ese yo siento que eso lo resalto porque siento que la calidad es como una de esas ramas en las que los ingenieros o los que he conocido como que se enfocan y toman esa rama porque es muy importante para cualquier negocio, ¿no? Y para cualquier industria. No solo eso, otro ejemplo es ya la parte logística, digamos, cuando ya se está, un ejemplo, he visto unos de mis compañeros que ellos para no decir nombres de organizaciones, pero ahí en la planta de producción, ellos tienen productos de alimentos y ellos se encargan de toda la parte logística, desde que se crea el alimento hasta que ya el alimento o ese bien que ya está totalmente empacado se distribuye a los lugares que tiene que ir. Y uno piensa, bueno, uno solo recibe las cosas. Yo vengo y recibo acá mi agua en la casa y yo no me imagino que acá hay parte de ingeniería industrial, que hay un proceso, que yo debo entender primero desde qué material debo utilizar para la botella, el agua, dónde debo recolectar el agua o qué agua se debe utilizar.
cuántas debo crear, con qué las puedo distribuir, si yo quiero que llegue donde está Pedro, donde está Angélica, donde estoy yo, si yo quiero que llegue al Cauca, donde están. Entonces, como que ya se ve todo eso, la parte de logística. Entonces, también la ingeniería industrial es como entender todo ese proceso y planear. Y todos, incluso todas las áreas, incluye mucho planear. Yo creo que todo se resume a esto. O sea, todo es un negocio y yo quiero lograr algo, yo tengo un objetivo con todo y eso se resume en analizar yo cómo puedo lograr ese objetivo y empezar a planear cosas y a diseñar cómo lograrlo, ¿no? Y en eso yo creo que entra la ingeniería, como la creatividad, qué puedo aportar yo desde lo que conozco para crear formas de lograr eso. Y yo siento que la ingeniería da ese ámbito como para que uno pueda crear y lograr muchas cosas. Incluso eh, otros de mis colegas sé que han tenido iniciativas y ellos han creado negocios. Bueno, cuando le dicen negocio, eso puede ser algo muy amplio, pero ellos han dicho, miren, yo estoy acá, yo estaba en mi pueblo y yo me di cuenta que en mi pueblo hacía falta, no sé, vender productos, voy a poner un ejemplo, vender productos para el cabello, personas afro, ahí no se estaban creando, no teníamos acceso a eso, entonces yo decidí crear esa iniciativa para que ellos tuvieran en mi pueblo eso y empecé a planear. Entonces, ¿cómo lo hice? Entonces empecé a ver, mira, en mi pueblo somos tantos, yo sé que las personas tienen ese poder adquisitivo que solo sería hasta tal nivel, entonces mi producto no va a poder ser más costoso que lo que ellos pueden alcanzar. Entonces, analizar todas esas cosas, ¿no? Cuando yo ya sé cuánto voy a cobrar, entonces, cómo puedo hacer para conseguir la materia prima, cómo puedo hacer los cálculos para venderlo, cómo puedo hacer los cálculos para distribuirlo, cómo puedo hacer los cálculos para promocionarlo y también cómo puedo hacer la gestión de todos esos recursos, no solo el recurso económico, sino el recurso humano, ¿no? Que es lo más importante también al final de todo. Entonces, bueno, tenemos un equipo, ¿quién me puede ayudar? Somos dos o somos tres, entonces, ¿cómo coordinamos ese equipo para que funcione? Y esa es una de otras áreas que incluso también sale de la rama de la ingeniería industrial, es como del liderazgo, ¿no? Cómo liderar todos esos recursos, tanto el humano, tanto el de materiales, todos los recursos para al final poder lograr ese objetivo que nosotros identificamos en cualquier industria. Y eso sería como para no extenderme tanto, unos ejemplos que yo veo claros y donde la mayoría se ha centrado, ¿no? Como en la parte de eso. Pero incluso hay otra parte que también me parece importante y es que como ingenieros también he visto muchos compañeros que ahora son profesores, ¿no? Y ellos se han dedicado incluso pues ya a transferir todo ese conocimiento que aprendieron, tuvieron experiencia trabajando pues en la industria, en diferentes campos y ya con esa experiencia práctica, por decirlo así, con esa experiencia práctica que aprendieron de la universidad, dicen, bueno, vamos más ingenieros industriales, entonces como que es un ámbito muy grande, pero al final todo se resume en lo que les digo, como tener esa estructura de la mente para que usted diseñe algo, entienda la necesidad que se quiere crear, cómo funciona eso y al final usted dice, bueno, ¿cómo hago yo para poder lograr ese objetivo? Y usar todas las herramientas que estén alrededor, todo, en función de eso que se quiere lograr. Y eso sería como, a grosso modo definiría la ingeniería industrial como esa forma, bajo mi experiencia, ¿no? Perdón, te daré la palabra, Pedro. Me surge una pregunta. No sé si me puedas explicar y no sé si mi pregunta sea muy... un poco la diferencia entre un ingeniero industrial y un administrador de empresas. Porque un administrador, yo siempre lo digo, hablo desde el desconocimiento de estas áreas. Yo soy química, desconozco estas áreas, entonces pregunto, capaz que para ti me dices, es obvio que es re diferente, pero para los que no conocemos esas diferencias, un chico que esté pensando, a mí me gusta esta parte de administrar, me gusta esta parte de proyectar, me gusta esta parte, ¿cómo se define si por una o por la otra? O son Bueno, completamente distintas y nada que ver. Bueno, yo voy a hablar, yo no soy administradora de empresas, entonces yo me voy a enfocar en la diferencia desde la ingeniería industrial, ¿no? Entonces, la ingeniería industrial va más a que incluso incluye parte de administración, ¿no? Como de entender un negocio, liderarlo,
hacerlo crecer, hacer que se desarrolle. Pero la ingeniería industrial siento que da más herramientas en cuanto a la parte de las operaciones, ¿no? Como, ¿cómo puedo decirlo yo de una parte fácil? Como va hasta la minucia de que tú estás liderando esta iniciativa, por ejemplo, la estás administrando, entonces tú dices, bueno, yo voy a poner estos recursos acá para que Devolver Conciencia pueda surgir, pongamos este ejemplo, entonces tú estás administrando esta iniciativa y tú ves los recursos y tú ves a grosso modo qué te puede servir o qué personas te pueden ayudar para crear eso. La ingeniería industrial yo la veo más al modo de detalle de la operación, entonces tú ya entras a analizar qué requiero yo para operar en Devolver Conciencia, ¿sí? O sea, ya necesito yo qué puedo crear, qué puedo desarrollar, qué puedo diseñar, cómo mejorar. Eh, Va más como incluso, es que cuando uno está estudiando ingeniería industrial, incluso se ve mecánica de materiales que ya es como al nivel de detalle de lo que tú puedes crear, ¿no? O sea, cómo puedes crear un elemento, cómo puedes transformar, cómo puedes desarrollar una operación, cómo puedes desarrollar un sistema. Yo lo veo no quiero meterme al lado de la administración porque, bueno, yo no soy experta y tampoco quiero mentirle a las personas y generar una confusión, ¿no? Pero lo que me ha hecho mi experiencia de la ingeniería industrial es que está más dado a que desde el lado como dentro de la ingeniería industrial tú también vas a administración y desde el lado yo lidero un poco más, pero desde el lado de la ingeniería yo ya creo, diseño, formulo, propongo, ¿sí? Lo veo, lo entiendo yo desde esa forma y para mí sería diferente en cuanto a eso porque yo tengo todas las herramientas para que yo misma pueda crear, pueda proponer, pueda, sí, no liderar lo que ya está creado, que sería como en esa parte lo que yo entiendo de que para la administración, sino que yo ya puedo entrar a crear, yo ya puedo entrar a proponer, yo ya puedo entrar a diseñar e incluso mejorar y optimizar eso lo que ya está creado y si no está creado yo cómo lo puedo, yo misma lo puedo crear o qué puedo proponer. No sé si eso de un poco, lo digo desde mi experiencia como ingeniera industrial en lo que he visto de la diferencia, ¿no? Porque ahí uno también lidera un poco, uno administra un poco, uno coordina, pero también hay momentos en los que hay que crear, ¿no? Y diseñar y entender los procesos para después uno, bueno, romperlos y decir, bueno, acá tengo que formular algo diferente que de pronto no estaba creado y uno mismo es el que ya entra a hacer todas esas cosas. Y yo lo veo como desde esa perspectiva, ¿no? Genial, gracias. Ok. Tengo una pregunta, pero para hacerla tengo que hacerte pregunta anterior. ¿Cómo? Otra vez tienes el ruido. ¿Tengo el ruido? Ay, qué pena. Se te oye robot otra vez. ¿Se escucha mejor ahora? Ahí ya sé. Qué pena, problemas técnicos. Tengo una pregunta, pero para hacerla tengo que hacerte una pregunta antes. Considerando que pues cuando eras muy pequeña tuviste que ir bastante pues por todas estas condiciones a Quibdó, al Chocó, que nos dijiste también que tu papá pues es de Buenaventura, entonces como todas esas raíces hacia el Pacífico, ahora de grande y de profesional, ¿qué tanto has logrado interactuar con el Pacífico, ya sea de vacaciones o por familiares que tienes allá? ¿Y cómo ves que la ingeniería industrial puede ayudar a que haya aún más progreso en todas las regiones apartadas de Colombia, pero particularmente en el Pacífico? Y es muy importante esto porque Cauca, Buenaventura, donde tenemos los enlaces más fuertes de Devolver Conciencia en estos momentos, es en el Pacífico colombiano. Sí, sabes que yo agradezco mucho, más que agradecer, como que admiro mucho mis raíces y yo siento que yo soy lo que soy por eso, ¿no? Y he llegado hasta donde soy por eso, pese que algunas veces las personas confunden, bueno, yo nací en Bogotá y para la gente es muy curioso, ellos a veces tienen como una confusión ahí, pero ¿y usted por qué habla así? ¿Por qué? Pero para mí eso me ha llenado de todo. Mira, yo te voy a responder esa pregunta viendo una experiencia cuando yo estaba trabajando en una organización y yo tuve la oportunidad de tener un rol de liderazgo.
Y en ese rol de liderazgo fue, yo creo que la primera vez donde encontré más personas afro, pues contratadas y trabajando conmigo. Ellos no tenían un rol de liderazgo como el mío, pero, pero cuando empecé a trabajar con ellos, entendí muchas cosas. Después me voy a adelantar, yo me imagino que ustedes lo van a preguntar después, qué es lo de la beca, pero en ese punto yo empecé a analizar muchas cosas, ¿no? Y esa fue una oportunidad donde ellos se me acercaban y, y ellos me comentaban muchos miedos que tenían y directamente los expresaban como miedo por sus orígenes, ¿no? Por ser afro, por dónde provenían, algunos de ellos eran de Quito, otras partes del Pacífico, y ellos decían, mire, yo algunas veces siento que la gente no me toma en serio porque de pronto o yo soy negro o porque donde vengo, entonces de pronto ellos piensan que el nivel de educación que yo tengo no es de la misma calidad que los demás que están ahí, yo siento que no me toman serio, entonces como que tuve la oportunidad de tener esa retroalimentación y eso me generó muchas ideas para después yo poder luchar como por esa sociedad y poder entender que la ingeniería o cualquier carrera incluso, yo sé que tú quieres, pues esto se centra en la ingeniería, pero yo siento que desde cualquier carrera nosotros podemos aportar a la sociedad. Nosotros podemos entender qué está pasando en cada una. No necesariamente tenemos que estar, si yo no estoy en Quibdó, o si no estoy ubicada en el Cauca, o si yo no estoy desde cualquier punto, yo siento que nosotros podemos crear, como lo están haciendo ustedes, devolver conciencia, que incluso para mí esto es ingeniería, ¿no? O sea, ustedes crearon esa iniciativa donde pueden llegar a cualquier población, a lo que necesitan. Y para mí eso fue muy importante porque yo empecé ya a pensar más en mi comunidad o en lo que yo representaba. Yo no, de pronto no me sentía como yo estaba acá en Bogotá y algunas veces no encontraba tanta población afro, pues no sentía muchas de esas cosas cuando ya empecé a codearme con más personas y empezamos a sentir lo mismo, que eran esos miedos que yo sentía y pensaba que era solo yo, pero eran de mi población. Entonces como que empezamos o empecé a tratar de contactar más personas, para de pronto divulgar también la importancia que era la educación, la importancia del decir, mire, usted puede lograr las cosas, también la importancia de decir, nosotros tenemos el conocimiento, no importa de dónde provengamos, todos somos seres humanos, o sea, no importa si usted está en el Cauca, si está acá en Bogotá, todos somos seres humanos y nosotros podemos incluso, si hay problemas, sobre todo en Quibdó, que había muchos problemas con el agua, o hay todavía, con el acueducto y todos esos temas, tener por lo menos o estar consciente que nosotros tenemos la posibilidad de lograr y crear sistemas para ayudarlos con esas partes, ¿sí? Como hay falencias en el acueducto, entonces nosotros tenemos el conocimiento como ingenieros industriales, podemos crear iniciativas para fortalecer el tema del acueducto. Hay problema con el acceso a la educación. Como ingenieros industriales tenemos la posibilidad de crear iniciativas para volver esa educación más accesible, problemas en el sistema de salud. Entonces, ¿cómo podemos llegar a crear algo que pueda ayudar a esa comunidad? Desde mi punto, voy a volver a otro punto, y es cuando yo estaba muy pequeña, recuerdo que un tío que él era muy cercano y recuerdo un día que él estaba con mi mamá. Y no quiero cambiar el tema, pero pues voy a volver a lo mismo. Y él tenía una conversación en la cocina con mi mamá, yo estaba escuchando y mi tío le decía a mi mamá, mire Irma, se llama mi mamá, esa peladita tiene algo especial, póngale atención. Y yo eso lo recuerdo hasta el día de hoy, yo estaba muy pequeña y no hago énfasis en esa historia para decir que yo tengo superpoderes o que realmente tengo algo especial, sino para como hacerles entender el impacto que tuvieron esas palabras en mí como una persona que de pronto tenía inseguridad, de pronto yo lucía diferente en Bogotá, que muy pocas personas afros, y como que escuchar esas palabras que diga que ya tiene algo especial, tengo algo que ofrecer, póngale atención, para mí hasta el día de hoy impactaron. Y yo creo que lo que tú dices de volver a mis raíces ha sido siempre eso, como
como hacerle entender a la gente que todos tenemos algo especial y todos tenemos algo que ofrecer desde nuestras carreras, ¿no? Desde lo que aprendamos, desde el conocimiento, desde el ser, ¿no? Porque algunas veces nosotros nos tildamos como que solo somos un título o una carrera y es algo es importante porque la educación es importante, pero también somos seres humanos que con la mezcla de nuestra carrera, la educación y los valores, siempre tenemos algo que aportar. Entonces, para mí, Pedro, con esa pregunta que tuviste, siempre ha sido esa carrera como de tocar esas vidas y cada vez que yo puedo encontrarme con las personas y puedo transferir el conocimiento que tengo y puedo guiarlas, incluso a las personas de mi comunidad, como que siempre ha sido ¿cómo decirlo? Como un logro de lo que en lo que yo proyecto mi carrera, ¿no? Que mi carrera sea más que crear negocios exitosos, más que hacer dinero, o sea, que no digo que no se haga, pero que sea algo como de transformar vidas, ¿no? Como que yo siento que esas palabras a mí me tocaron cuando yo era muy pequeña y algunas veces yo digo, bueno, y si yo le digo esas palabras a otra persona porque realmente son ciertas, no por decirlas, sino porque ellos entiendan que desde su historia ellos tienen algo que aportar, ellos también van a poder lograr grandes cosas. Entonces, ha sido más que todo eso, como mi acercamiento con la comunidad. Mira, y voy a decir otra anécdota y es que algunas veces uno sufre de algunas inseguridades que las personas no ven, pues yo antes sufría mucho de eso, ya no, yo incluso fue hace muchos años y yo iba caminando, me acuerdo que a uno de mis trabajos yo iba por el Transmilenio, yo estaba pues, muy joven y bueno, yo estaba en esta acera y para llegar al Transmilenio y de esas carreteras que tienen que cruzar como de doble, doble avenida para llegar a donde yo estaba, bueno, yo estaba en una acera pues miren, un señor, yo iba caminando, iba a coger el Transmilenio y el señor pasó las dos avenidas y se me acercó al oído y me dijo, negra fea. Y se devolvió y cruzó y solo se acercó a mí a decirme eso. O sea, pues yo decía, o sea, que emplear su tiempo para llegar a mí, solo decirme que yo era una negra fea y en ese momento, pues claro, tú te levantas, yo ya comenzando el día y no es la manera como uno quiere comenzar el día, ¿no? Como que voy a mi trabajo y me dicen que soy negra y fea, pero bueno, negra para mí es un orgullo, pues me dicen que soy fea, pero pues entonces, y esos pequeños detallitos ahí es cuando uno empieza a reflejarlos en su comunidad, ¿no? O de pronto en los que luzcan también como uno. Para mí fue eh, como el pensar bueno, yo todo lo que puedo lograr y todo lo que he hecho y qué tal si ese negra fea se lo dicen a alguien que de pronto está pasando por un momento muy duro y le dicen eso y la persona toma una determinación y de verdad destruyen su futuro, destruyen su camino, destruyen su vida, ¿no? Porque pues uno tiene la convicción de pronto que logra por todo lo que ha vivido, en un momento logra ser un poco más fuerte y bueno, y los que no. Entonces, como que a través de mi carrera que he querido transmitir eso, pero como yo no desconocer que existe el racismo, no desconocer que existen esas cosas, pero como enfocarlo más a que no interioricemos cómo nos ven las personas, ¿no? Sino que más bien interioricemos las capacidades que nosotros tenemos para lograr cosas. Las herramientas que nosotros tenemos, digamos, si somos ingenieros y alguien me dice negra fea, ¿qué puedo lograr yo con eso? Y cómo no interiorizar esas cosas que de pronto no son tan valiosas y constructivas para nosotros. Entonces, volviendo otra vez a la historia con las personas que estaba trabajando, encontraba mucho eso, como que eran unas personas muy talentosas y ellos precisamente venían a Bogotá a tener mejores oportunidades y se encontraban con comentarios que me decían, alguien, mire, me dijeron me dijeron que yo parezco un simio y que yo soy abogada y que un simio no puede resolver este derecho de petición, cosas así que uno piensa que ya no se dan, ¿no? Entonces, ahí como en ese punto, desde mi ámbito como ingeniera industrial, como líder, no solo está en dar las herramientas para que ellos puedan ejercer desde su rol dentro de una organización ¿cómo decirlo? En su máxima potencia, que es dar todo su conocimiento, sino también esas condiciones
que uno puede formarle al trabajador para que ellos puedan aportar, ¿no? O sea, ¿cómo puedes aportar tú si tú estás creyendo o te están diciendo que no eres y tú lo crees, que es aún peor, ¿no? Entonces, no solo es en la parte técnica que sirve la ingeniería, sino como también si yo estoy trabajando con un empleado o con un miembro del equipo, cómo puedo hacer o crear esas condiciones para que ellos estén en su máximo y puedan ofrecer lo mejor para que crezca la industria. Entonces, es ahí como también se involucran y uno piensa en las comunidades y me parece que es fácil porque uno siendo, siendo también parte de la comunidad, de pronto puede entender un poquito más cuando lo haya vivido, cuando no, qué se sentiría cuando le hacen a uno eso y entender que no todos asumimos las cosas igual y entender que algunas veces puede ser doloroso y que si otras personas tienen otro proceso difícil puede impactarles más. Entonces, al final, saben, uno no va a poder controlar todo. En el mundo externo va a haber maldad o van a haber cosas que, dificultades, retos y yo siento que uno trata de controlar esos factores, pero el hecho de poder controlarse a uno mismo o de ayudar a esas personas a que de pronto no tengan que interiorizar eso y puedan dar su máximo, generarles las condiciones para que ellos puedan dar al máximo, yo creo que es uno de los grandes logros, y yo puedo decir que hace parte de la ingeniería industrial, porque tanto en la parte ergonómica, que ya es la parte física, como nosotros aseguramos esas partes, como también en la parte de mental, en la parte de cómo ellos operan, en la parte de cómo interactúan con los equipos y yo pienso que es eso, cuando tú mencionas, Pedro, ya el Pacífico, las comunidades y desde donde estemos ubicados, yo pienso que cuando tú tienes conocimiento y empiezas a entender cómo funcionan las cosas, para ti va a ser más fácil ayudar a todos desde la posición en la que tú estés, ¿sí? Porque un médico puede ayudar, un ingeniero puede ayudar, pero tú ya teniendo el conocimiento de tu carrera y tú teniendo el conocimiento de cómo funciona, de cómo ingeniero industrial, cómo puedes crear, cómo puedes transformar, cómo puedes diseñar, cómo incluso estando en un lugar diferente, en una ubicación diferente, puedes llegar hasta las comunidades. Yo siento que ya es una herramienta que te da mucho poder si estás en esa posición donde tú puedes ayudar al país, donde puedes pensar no solo en una, ¿cómo decirlo? Puedes pensarlo no solo en ti, en ir a trabajar, bueno, acostarte, pagar tus deudas, pagar lo que tengas, sino más bien en pensar eso, como cómo puedo yo construir país desde dentro de lo que yo sé y dentro de mi experiencia y conociendo mis comunidades y conociendo lo que yo sé que por lo menos mi madre vivió o mis padres vivieron, mi familia vivió, conociendo lo que la comunidad afro ha vivido, lo que la comunidad afro ha logrado, y no solo la comunidad afro, porque a mí por lo general no me gusta pues sesgarlo, porque yo sé que hay muchas personas que nos pueden estar escuchando y no son afro y ellos también están en una comunidad que pudo haber tenido, sí, como una historia de dificultad. Y siento que más que todo es eso, como para resumir. La verdad que a mí me quedo sin palabras porque nunca he vivido algo así, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo importante de estos espacios, darle la voz a las personas que han vivido esas situaciones, porque para mí, y pasa igual para Pedro y para muchos de nuestro grupo, como personas blancas que ya tenemos muchos privilegios, es muy fácil ir a decirle a un colegio, a un chico, ay, ven y estudia, esfuérzate un poquito más, que es solo esfuerzo. Pero yo no conozco toda esa historia que hay detrás y el esfuerzo doble o más grande que cuesta para ciertas regiones, para ciertas etnias, para ciertas comunidades. Entonces, creo que lo más importante de este espacio es darles esa voz, que sean esa falta de referentes que muchas veces tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Que acá siempre lo decimos que uno está acostumbrado a ver que el médico es blanco, que el abogado es blanco, que el protagonista de la novela es blanco, y a las comunidades afro o indígenas las tiene muy reservadas al deporte, ay, perdón, perro, al deporte o a la parte artística o a la parte de, y no tiene por qué ser así. Entonces acá queremos lograr eso, ¿no? Traer profesionales
de diferentes zonas de Colombia y mostrar otras realidades, otras posibilidades y decirles, tú puedes hacer lo que quieras hacer, pero no desde que se lo diga yo, la persona blanca con privilegios, sino que lo oigan de tu voz y de tu experiencia y de alguien en la que se puedan ver reflejados. Eso creo que es... Yo por eso no opino mucho y lindo que sea vos, que seas tú la que diga y la que toque estos temas. Yo la verdad me quedo sin palabras y me cuesta mucho entender cómo alguien puede hacer algo así. Y ahí uno se da cuenta cómo tu color de piel no te hace mejor persona, cómo muchas veces la educación no te hace mejor persona, porque muy probablemente la persona que te dijo eso hasta era estudiado, hasta era profesional, y aún así tú no tiene un buen corazón para ir a decirte esas cosas. Y tristemente la realidad de muchas comunidades y de muchas etnias. Entonces, aquí también estamos como rompiendo esos mitos, ¿no? Ni el color, ni la educación, ni tu etnia, ni la zona de donde vienes te hace mejor persona. Eso depende de cada uno, está en cada uno la persona que es. Así que nada, súper lindo oír tu historia y creo que es muy importante estos temas que están tocando porque a veces uno cree que en Colombia no hay racismo, porque yo no lo he vivido, entonces uno cree que vivimos en un país que no es tan racista y está bueno que traigas estos temas acá a colación. Perdón que justo entró mi perro a molestar. Pero yo creo que nos hemos pasado bastante del tiempo, pero porque estamos tocando cosas muy interesantes que está bueno hablarlas. Nos dejas un montón de cosas para reflexionar, para pensar y sobre todo a los chicos que nos vean en el Cauca, en Buenaventura, en Tumaco, en todo el Pacífico. Creo que oír tu historia de vida vale oro. Pero para no aprovechar que ahora que estás acá, nos gustaría preguntarte por tus especializaciones y maestrías y cómo fue ese proceso. Ya nos contaste un poco de cómo esta experiencia que viviste liderando este proyecto te incentivó, ¿no?, a ganarte la beca. Si nos puedes como contar un poquito de esto, de cómo te ganaste. Me imagino que en Chile también estudiaste con una beca. Y la beca en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de cómo fueron estas especializaciones, estos procesos de ganarte estas becas, estas convocatorias, y un poco también de lo que haces ahora. Bueno, voy a entonces para hacer un buen uso del tiempo y resumir un poco cómo llegué a mis especializaciones. Realmente yo, bueno, empecé mi vida laboral, empecé ganando experiencia inicialmente con un profesor de la distrital que nos dijo que, bueno, que le ayudáramos a una compañera y a mí, que le ayudáramos, no íbamos a recibir pago, pero que le ayudáramos con unas cosas, unos temas de calidad en una empresa, y así empezamos, ¿no? Digamos que ese fue lo que me abrió la puerta a mí, a mi compañera, para empezar la vida laboral. Yo empecé a trabajar y a trabajar en muchas áreas y en muchas industrias. Y empecé pues por esa línea de la calidad, y ahí fue cuando yo identifiqué que, bueno, yo tenía el conocimiento de lo que aprendí como ingeniera industrial en la Universidad Distrital, pero cuando ya uno empieza a ejercer, se da cuenta que la ingeniería industrial es muy grande y uno tiene las herramientas generales y que es importante de pronto poder ahondar en ese tema que tú estás trabajando. Entonces ahí fue cuando surgió en mí la idea de, si yo estoy trabajando en calidad, entonces yo quiero especializarme, y ahí fue cuando tomé la iniciativa de empezar a estudiar productividad y calidad, que es la que hice acá en una universidad de Bogotá. Y yo lo que hice, pues para mí fue un tema de, yo sabía que si yo tenía que dar, pues yo tenía que conseguir ya mis recursos. Mi mamá ya había hecho un esfuerzo muy grande, entonces yo lo que hice fue, bueno, en vez de comprar ropa, zapatos y todas esas cosas, y lo que uno cuando está joven quiere hacer, entonces yo pude empezar a ahorrar y empezar a ver a qué universidad podía acceder, y ahí fue cuando ya con mis ahorros yo empecé a estudiar productividad y calidad, y fue muy chévere. Y esto es algo que también le digo a los estudiantes, más que uno pensar en acumular títulos, porque yo nunca lo vi como, sí, como voy a acumular, y no, es como tener esos títulos pensados. Yo siempre tenía una intención cuando decía voy a estudiar esto, y mi intención era, yo estoy trabajando como ingeniera industrial,
tuve la oportunidad de ya tener esa educación, ahora yo estoy trabajando y ya veo la necesidad que necesito aprender más para poder aportar más a lo que estoy haciendo. Y ahí fue cuando ya empecé a estudiar eso y fue como pensado, como intencionado. Y en esa línea yo venía. Después, cuando ya empecé a adquirir esa experiencia, y es muy importante también resaltar que eso me ayudó a como aprender más y aportar más a la organización donde yo estaba trabajando, y eso me permitió como golpear puertas en otras organizaciones y empezar a trabajar o lograr mejores puestos, ¿no? Y cuando yo ya empecé a trabajar, pues ya mayores puestos, mayores retos, y ahí ya empecé yo a darme cuenta que no solo estaba trabajando calidad, sino ahora, wow, ya tenía otro proyecto que era procesos y otro proyecto que era proyectos, y yo decía, yo vi eso en la universidad, pero yo ahora tengo que manejar, bueno, un proyecto que tiene un tiempo definido, que tiene una meta establecida, yo tengo que lograr hacer la planeación de ese proyecto, y la planeación que yo había visto en la universidad es una planeación que tiene unas herramientas fuertes, pero ya esto es específico con metodologías de proyectos. Entonces ahí fue cuando yo incluso aún estaba terminando mi especialización, y yo lo que hacía era muy temprano en la mañana y en las noches me iba a estudiar, y terminaba muy, muy, muy agotada. Y cuando ya estaba casi que terminando o finalizando, quedaban un poco tiempo a finalizar esa especialización, yo lo que hice fue que aceleré mi proceso y eso sí, bueno, yo me trasnochaba mucho, y logré graduarme un poco antes que los compañeros de mi corte de la especialización, y eso me dio espacio a poder en paralelo a aplicar, a empezar a buscar opciones para lo que yo ya estaba haciendo, que era manejar proyectos, ¿no? Calidad, proyectos, procesos. Y ahí fue cuando esa maestría que tú dices de Chile, Angélica, esa fue una maestría que yo la hice a través de una metodología que era en línea, porque para mí, yo estaba haciendo una que ya era presencial acá en una especialización en Bogotá, estaba trabajando, y es muy importante también que conozcan las opciones que hay muchas alternativas, ¿no? Algunas veces no todos tenemos la posibilidad de acceder a educación presencial por lo que sea la condición que estemos viviendo, y de pronto pues podemos desconocer que hay oportunidades también en línea. Entonces, pues esa fue una maestría que yo empecé a hacer en línea precisamente para fortalecer como todas esas, o esos, más que esos vacíos, no, para ahondar más en esos temas del manejo de proyectos. Y eso fue como el tema de mi educación, ¿no? Como yo empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, y yo esas dos educaciones, pues con lo que tenía de mi trabajo, entonces yo lo que hacía era ahorraba, sacaba, hacía mi planeación de cuáles eran los gastos que tenía, pues para los buses, para el transporte, y el resto yo lo dejaba para pagar mi educación, y lo ahorraba, y con eso me fui pagando la educación. Y así empecé, digamos que esos dos títulos, esa sería la historia, Angélica, de lo que tú me preguntabas, de cómo yo logré obtener esos dos títulos. Eh, Después de eso, con la historia que yo les comentaba, que ya empecé a tener un poco más unos roles de liderazgo. Entonces, en esos roles empecé a identificar cosas que a mí me gustarían cambiar, que ya no eran solo de la parte técnica de la ingeniería industrial, sino más de tocar las comunidades, de cómo aportar a las poblaciones, de cómo poder ayudar a mi vecino, así no fuera de una comunidad, sino cómo poder aportar más como persona y como profesional a esas comunidades. Y yo dije, a mí me gustaría... de toda la experiencia, yo tuve la oportunidad de trabajar en la ingeniería industrial, me dio la posibilidad de trabajar en el sector de la educación, de trabajar en el sector industrial como tratamientos de residuos, en trabajar en el sector, bueno, trabajar con clínicas, me dio la posibilidad de trabajar en el sector de hidrocarburos. Y dentro de todo eso, yo llegué a la conclusión y yo dije, esos principios que me dio la ingeniería industrial son demasiado valiosos porque me han llevado a todos estos sectores, pero yo encontré la dificultad realmente, o lo que más se necesitaba fortalecer en la gente. Y
y el país lo que más necesita es que uno le preste atención a las personas, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a mí a entender, ¿no? Pero fue a través de la experiencia, más que yo decir, yo quiero una maestría en la que, no, yo empecé a ver y yo dije, mire, yo cuando tengo una dificultad, realmente no es la máquina, es la persona que está detrás de la máquina. Cuando pasa esto, no es realmente la máquina, sino es la persona que está sentada en el escritorio. Entonces entendí que todo se resolvía y todo se resumía en nosotros mismos, en las personas. Y eso fue lo que me llevó a un deseo muy profundo en estudiar mi maestría de recursos humanos. Y empecé a investigar mucho. Yo dije, yo quiero lograr eso. Y ahí fue cuando ya esa necesidad y esa como esa pasión que yo tenía también por acercarme más, un poco más, o buscar herramientas para ayudar a las personas, como ayudar al país o aportarles. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, bueno, yo necesito aprender inglés también porque es muy importante. Y yo me causaba mucha curiosidad, esa es otra historia que no, en otro momento se las contaré, pero yo tuve pues como encuentros con la lengua del inglés y eso me generó también como una curiosidad. Mi mamá también trató de pagarnos unos cursos, ella reunió para desde el colegio como que aprendiéramos inglés y a mí eso me abrió la mente que yo decía, oiga, hay otro mundo, hay gente que habla otro idioma que yo quiero aprender y eso como que se unió en mi deseo después de la maestría de recursos humanos con mi deseo de yo decir, yo quiero Estados Unidos, me parece genial, ellos están desarrollados porque a nosotros nos llaman un país en desarrollo y a ellos no, yo quiero entender y qué están haciendo ellos si nosotros lo hacemos acá. Y así fue, entonces yo sabía que una maestría era muy costosa y más en otro país que no es el de nosotros y en dólares, entonces yo tenía claro que yo necesitaba una beca y yo empleé mi mismo método el de siempre que era buscar y yo empecé a buscar recursos y mi recurso era pues bueno, yo voy a buscar becas y dentro de esas becas encontré una beca que resumía todo como lo que yo quería lograr y esa era la beca Fulbright. Y no solo la beca Fulbright, sino encima de la beca Fulbright tenía una beca Fulbright para líderes afrodescendientes con esa misma visión de lo que yo quería lograr y yo apliqué y dije, esta es, y no les voy a decir que la beca Fulbright fue la primera que vino, vi muchas, las estudié y dentro de ese estudio entendí que la beca Fulbright era la beca que yo quería lograr. Y así fue, apliqué, me formé, yo siento que para mí esa ha sido una formación de toda una vida. De pronto algunas veces se piensa que uno lo logró y se aplicó y ya lo logró y uno no estaba. No, yo toda la vida me preparé para eso y yo lo visualizaba, yo quería lograr eso y toda la vida me preparé. Y cuando apliqué a Fulbright, pues yo empecé a estudiar un poco más de inglés, empecé a hacer mi proyecto, yo decía, mire, yo veo esto, yo estoy trabajando y bajo la experiencia yo quisiera lograr esto. Y yo apliqué y miren que yo apliqué la primera vez y me presenté y me seleccionaron y cuando me seleccionaron yo llegué a la entrevista y yo me puse muy nerviosa y ellos, yo llegué allá y vi tantas personas mirándome, bueno, en ese proceso de la entrevista yo me puse súper nerviosa y esa primera vez, bueno, yo dije, traté de dar lo mejor de mí y cuando ya salió el listado, pues yo no salí seleccionada. Para mí fue otro motivo de llanto. Miren, yo no les miento, yo lloré como una semana seguida, porque yo decía, ese era mi sueño, yo cómo voy a alcanzar una maestría, yo quisiera ayudar lo que me están diciendo, yo ahorita estoy trabajando y veo que personas de mi comunidad les está pasando eso, yo quisiera saber cómo ayudarlos, pero quiero tener las herramientas. No, ellos no me seleccionaron. Y bueno, para mí fue como decía Angélica otra vez que tú mencionabas, sí, ese como que le digan a uno no, es como que lo motiva a uno más y ese proceso toma como un año, ¿no? En que uno participa, que uno aplica, que después el proceso de la entrevista y fue como todo un año que yo me preparé y yo decía todo ese año y me dijeron que no, pues yo me animé, mire, yo me sequé mis lágrimas toda esa semana, 2 semanas que lloré, porque yo lloré mucho y no les miento. Y el año siguiente yo dije, empecé a hacer un estudio y ahí apliqué la ingeniería industrial, por no decirle, empecé yo a entender, yo hice este proceso y para que a mí me hayan seleccionado para entrevistarme, yo debía haber hecho algo bien, y para que no me hayan seleccionado, debía haber hecho algo mal. Entonces empecé a estudiar eso, yo, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? Y entonces reforcé eso que había hecho bien y dije, en la entrevista
hice mal esto, 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 y el año siguiente me preparé, lo hice bien, estudié lo que me había ido mal y yo dije, voy a hacerlo con esta alternativa y miren, yo me presenté, llegué a las entrevistas, me senté segura, yo dije, yo realmente quiero lograr esto, esto es lo mío, yo por qué voy a llorar por algo que yo sé que puedo lograr y he trabajado toda mi vida. Y lo logré y cuando yo vi ese listado, me entrevistaron y cuando yo vi el listado de seleccionados para mí y para mi familia, ustedes no se imaginan el logro que fue el orgullo, como decir, mire, lo logramos. Y más, yo no digo que fue mi logro, yo digo que fue de mi familia, porque es que ha sido una lucha desde atrás, desde todo, sí, desde estar separados, desde llorar, desde cuando no había, cuando sí había. Entonces esa fue mi historia como para llegar a la beca y lo que el reflejo, la conclusión de esto sería, es como todo fue con propósito, ¿no? Todo fue pensado, no fue como yo quiero hacer este título, porque no, sino que todo me llevaba, yo estoy haciendo esto, ¿cómo puedo aprender más para ayudar más? Y entonces seleccioné esta carrera y después la beca y como que todo se unió y sí, logré mi maestría, yo seleccioné la Carlson School of Management, se llama la escuela de negocios, que es en la Universidad de Minnesota, y ellos me seleccionaron y también me dieron una beca por parte de ellos que me ayudó a cubrir gran parte porque no alcanzaba a cubrir todo y para mí eso fue que ellos confiaran en mí, ese voto de confianza fue como otra motivación para, mire, yo sé que tengo que mejorar mi inglés, yo sé que tengo que mejorar pues las falencias que tenga o lo que necesito mejorar en matemáticas, como siempre, pero yo sé que lo puedo lograr y así fue, miren que yo con esa motivación de entender más a las personas, de entender más cómo funciona ese recurso humano para ayudar a las organizaciones, pues empecé a hacer mi maestría en recursos humanos y relaciones industriales en la Universidad de Minnesota y este fue como mi camino hasta este título que logré más recientemente. Qué hermoso todo lo que nos cuentas. Qué chévere la historia. Y quiero resaltar varias cosas de ahí. Uno, y es algo que siento que está pasando mucho con nuestra generación, que no era como la generación anterior de usted estudió y va a trabajar en esto toda la vida. Yo me acuerdo alguna vez en mi primer trabajo, mi papá como, pero ¿por qué se va a salir de ahí? Como es una buena empresa, quédese. Y nos pasa mucho que estamos llamados a lo que llaman educación continuada, ¿no? Y es las herramientas que obtuviste en la universidad, al cabo de un tiempo te das cuenta que necesitas nuevas, que necesitas actualizadas. Entonces se va a ver mucho esto y es para los que están estudiando ahorita, los que están pensando en estudiar, seguramente van a tener que volver a la universidad y utilizando medios virtuales, utilizando cualquiera de las otras herramientas que tú nos describiste muy bien y pues por eso es que tienes las diferentes especializaciones y maestrías y te diste cuenta que necesitas más herramientas. Y aparte de eso, muy chévere toda la intencionalidad que has dado y siento que eso es algo que es muy importante que quienes nos están viendo y los jóvenes que nos están viendo lo tomen. Mucha intencionalidad en a qué carrera de pregrado, en qué universidad y mantener eso a lo largo de todo el tiempo, que es, como dijiste, una aplicación también de la ingeniería industrial, ¿no? Como bastante intencionalidad y planeación de forma tal que todo vaya como uno quiere, incluyendo cuando no lo seleccionan a uno y cuando uno, pues, bueno, no pasó, lloro, ¿qué hago al respecto? ¿En qué fallé? Me parece muy, muy chévere. Muchísimas gracias por compartirnos esa. Sí, a mí me encanta ese empeño, ¿no? Porque muchas personas te dicen no y listo, lo dejan ahí, pero no, a ti te dijeron no y fue esa idea, ese pensamiento de miro en qué me equivoqué, miro qué puedo mejorar y lo vuelvo a intentar. Creo que ese es un súper consejo para los chicos que nos vean ahora. El fin de semana pasada se presentó ICFES en Colombia, por ejemplo, se realizaron las pruebas ICFES y ahorita en estos meses, septiembre, octubre, es época de presentarse a las universidades. Ese es un buen consejo, por ejemplo, para los chicos que presentaron el ICFES ahora. Si a ustedes en este ICFES les va mal, ojalá no, pero bueno, si pasa, fíjense en qué materias les fue mal, en cuáles fue las que tuvieron más bajo puntaje, qué pasó ahí, repasen y bueno, vuelvan a presentar el próximo semestre con nuevas herramientas, pero no se dejen desanimar pues por un mal resultado en el ICFES. Esa prueba la pueden presentar varias veces. No está bueno perder tiempo, pero
pero si no lo vuelven a intentar, pierden más tiempo. Entonces, y siempre que les digan que no, si se presentan a una universidad y no pasan, bueno, piensen en qué otras oportunidades, qué otras universidades pueden entrar, piensen en hacer nuevamente el ICFES, la prueba, traten de ver en qué se están equivocando, qué pueden reforzar, pero creo que ese es un gran consejo para los chicos que ahorita están entrando, van a empezar este camino de ingreso a la universidad. Estamos súper pasados de tiempo, pero yo no quiero dejar de hablar, si nos puedes contar un poquito así rápidamente cómo fue tu experiencia en el Banco Interamericano, si puedes contar brevemente, primero qué es el Banco Interamericano para los que no sabemos y cómo fue tu experiencia trabajando ahí. Bueno, el Banco Interamericano es una organización bilateral, es una organización que se dedica a todas las acciones que hacen están encaminadas al desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe. O sea, todos los países que hacen parte de esa cadena, ¿no? Latinoamérica y el Caribe. Entonces se generan muchos proyectos y muchas alternativas que todos están encaminados a eso, al desarrollo socioeconómico de esas partes. Entonces, como para resumirlo así. Ese trabajo es un trabajo muy bonito y yo, como siempre les digo a ustedes, que trato de tener siempre la intención cuando elijo algo y es precisamente eso, que yo encajaba mucho o lo que ellos están desarrollando encaja mucho como con mi intención de vida y con mi intención profesional. Entonces, trabajar para ellos la historia corta es yo cuando estaba en la Universidad de Minnesota, teníamos la oportunidad de empezar a trabajar por unas prácticas y para empezar a trabajar por esas prácticas, siempre mi deseo fue trabajar para el banco porque por todo lo que ellos quieren lograr para los países, para nuestro país también. Entonces yo me presenté a esa práctica donde se presentan miles de personas también y me presenté pues con ese sueño de poder aplicar todo eso que ya había aprendido y de poder aportarle al país y de retribuir con mi beca también, que estoy muy agradecida con Fulbright también por todo lo que me permitió o me ha permitido o las puertas que me ha abierto. Entonces, apliqué como practicante y empecé yo trabajando fui seleccionada y como en la parte de practicante de compensación y beneficios. Entonces, ellos dijeron, mire, y nada, les cuento que eso fue otro tema muy lindo porque lo que ellos estaban buscando era precisamente un profesional en recursos humanos, pero como con ese background de ingeniería, que ellos entendieran mucho de mejorar los procesos que se estaban haciendo, las políticas y el que yo tuviera, pues lo digo para que también se puedan animar a estudiar un poco más de la ingeniería industrial, entender qué es para que decían si les gusta o no. Y fue eso, como que ellos vieron ese background que tenía, pues no decir background, pero como esa experiencia del manejo de la ingeniería y del proceso, de entender los procesos y de la parte de recursos humanos que ya tenía mi maestría. Entonces fue un poco más como hacer parte de ese departamento de recursos humanos y aportar a la estrategia que ya tenía el banco. Y como ingeniera industrial, yo lo que puedo decir, y tampoco sin revelar tanto de la parte privada de los proyectos que se generaron, era enfocado a eso, a estandarizar como lo que se estaba desarrollando, a mejorarlos, como, mire, estas son las políticas que se están haciendo, esto es lo que tenemos, cómo podemos mejorarlo, como para al final nosotros cumplir con ese objetivo que es aportar a Latinoamérica y al Caribe. Entonces, ese fue mi proceso y fue un tema más de uno entra con un miedo porque uno, bueno, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, pero siempre como es un nuevo reto, era un proyecto muy grande y el trabajar con ellos fue aprender mucho de lo que se hace para las comunidades, de lo que se hace para realmente pues aportar mucho a los países, pero también fue como poder aportar toda esa experiencia que yo tenía poder proponer y ellos son muy abiertos a que, o el equipo de trabajo en el que yo estaba como practicante, ellos estaban muy abiertos a proponer, a lo que se pudiera proponer bajo la experiencia y a cosas nuevas. Y ahí es como yo trabajé como ingeniera industrial, pero también como profesional de recursos humanos y relaciones industriales, haciendo lo que les digo, como optimizando procesos, creando políticas,
proponiendo, estandarizando. Después de eso ya, eso fue un puente muy, muy bonito para mi carrera y para mí, con la misión de vida que tengo, y es que después de eso tuvimos un proyecto muy exitoso, logramos muchas cosas para el departamento y saben que eso tiene una réplica pues en la organización que es el banco, y después de eso ellos dijeron, bueno, a nosotros nos gustaría que nos siguieras apoyando, tenemos otro proyecto, queremos continuar y nos gustó mucho tu trabajo y quisiera ser parte de este proyecto, y ahí fue cuando yo continué ya un poco más extendida como la parte de las políticas de recursos humanos como dentro del equipo de compensación y beneficios también, pero ya diferentes políticas de pagos, políticas ya muy específicas, bueno, que por temas de confidencialidad, pues no, tampoco voy a describir así muy al detalle, pero esa fue como mi experiencia, Angélica y Pedro, y después de eso yo siento que ha sido una puerta para trabajar como consultora. A mí me gusta mucho, pues, trabajar como consultora es una opción, y es como que tú asesoras a las organizaciones o a las personas en tu experiencia y en tu conocimiento de cómo se pueden mejorar las cosas, o aportando algo, dependiendo de lo que sea la consultoría, y es ahí cuando ya empiezo ya a trabajar en proyectos con ellos, cuando surgen proyectos, entonces, ¿cómo puedo yo aportarles a ellos de cómo se pueden mejorar esos procesos? He estado muy enfocada sobre todo a eso, a la mejora de lo que ellos están haciendo, cómo entiendo lo que ellos están haciendo y decirles, bueno, ustedes lo están haciendo así, ¿qué tal si lo hacen de este lado? Y si funciona así, entonces dejémoslo así estándar, y si no, lo mejoramos. Y ese ha sido como el resumen de lo que fue mi experiencia con ellos, pero lo más lindo de todo es como saber que se está aportando al país, ¿no? Y no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica y al Caribe, y eso es lo que a mí pues me llena, me ha llenado siempre, y esa ha sido mi experiencia, Angélica y Pedro. Qué lindo, qué chévere. Yo nosotros aquí aprovecho de una vez también le cuento a la gente que nos oye, nos ve ahora y más adelante, en Devolver Conciencia, aparte de estas charlas donde hablamos de... Estas charlas son como un poco más humanas, ¿no? O sea, como más querer conocer a la persona que invitamos. Más allá del profesional, queremos conocer a la persona, su entorno, sus realidades, sus esfuerzos para lograr un objetivo. Pero también tenemos unos nuevos programas, estas arrancaron hace poco, que se llaman ¿Y qué tal un doctorado? También tenemos ¿Y qué tal una maestría? Y en este tipo de programas sí nos enfocamos un poco más ya en qué se hace en una maestría o qué se hace en un doctorado. Son ya un poco más de, ahí hablamos mucho más extenso de cómo acceder a una beca, de qué te piden, de para qué hacerlo, de si tú estás dudando si el camino de la maestría o el doctorado es tu camino, sí o no, bueno, ahí vas a poder como pues como tomar mejor esa decisión, ¿no? Así que muy seguramente a Jennifer por ahí la vamos a estar invitando a este espacio para que ya nos cuente con mayor detalle cómo fue su experiencia de la beca Fulbright, de la maestría y de todo esto, y si tienes tiempo y nos puedes acompañar en ese espacio, seguro que también te vamos a estar invitando ahí. Y bueno, ya a los que nos vean, les cuento que también tienen ese espacio, ¿no? Para que también nos acompañen en esos programas. Eso lo hacemos una vez al mes. Este mes ahorita, el 25 de agosto creo que vamos a tener un programa sobre qué tal, es maestría, ¿no, Pedro? Y bueno, ya para cerrar, una última pregunta para Jennifer. Siempre cerramos con esta pregunta, ya es histórica aquí. Cuéntanos qué te hubiese gustado a ti saber o qué te hubiesen dicho cuando tú estabas en esa opción en ese momento de escoger el colegio, escoger la universidad, perdón, la carrera, cuando estabas pensando qué voy a hacer de mi vida ahora que termine la escuela, ahora que ya has recorrido todo este camino, ¿qué te hubiese gustado a ti que te dijeran en ese momento? ¿Qué te hubiese gustado saber? Esa pregunta es muy linda, o sea, muy, muy profunda. Me parece que es muy importante pues, para los que tengan la posibilidad de escucharnos, y yo les diría, o en ese momento, si volviera, me gustaría que me dijeran, no se dejen etiquetar. Y ustedes mismos no se etiqueten. Miren, yo lo digo bajo mi experiencia, y es sobre todo que a veces uno dice, ay, yo no puedo lograr esto, yo no soy buena para las matemáticas, yo no puedo lograr eso. Y yo siento que siempre
aunque suene sencillo que le digan a uno, usted puede, eso hace mucho la diferencia en todas esas cosas que uno puede lograr. Y por favor no se etiqueten ustedes mismos, porque a veces uno es muy duro con uno y uno mismo se cierra las puertas y antes de que las personas le den una respuesta a uno, uno es el primero que se da la negativa. Y a mí me habría gustado que yo siento que tuve la fortuna de que mi núcleo familiar me dijeran siempre eso, ¿no? Usted puede, no se cierre las puertas, le dirán no, pero pues usted se levanta y vuelva y hágalo. Y yo siento que esa es la parte muy importante, como ustedes mismos, por favor, no se etiqueten y si ustedes sienten que tienen una dificultad en algo, no quiere decir que es que ustedes nunca van a poder hacer eso, sino eso quiere decir que eso es una oportunidad que ustedes tienen para reforzar esa parte y de pronto lograr grandes cosas. Entonces, eh, eso, y hay otra parte que también quería decir y se me escapa aquí rápidamente, y es como siempre tengan presente que ustedes son únicos e irrepetibles. O sea, que lo que ustedes tienen por brindar, no lo puedo brindar yo, no lo puede brindar Angélica, no lo puede brindar Pedro, solo ustedes lo pueden dar y eso es algo que yo siento que eso ya es algo grandioso y el país lo necesita y está esperando por ustedes y no crean que ustedes necesitan tener un título. Que sea, sí, un título por allá loco, que sea que, bueno, que no sé cómo describirlo, como el decir fancy, que uno dice, como un título que sea, sino el hecho de lo que ustedes ya tienen o lo que han logrado hasta ahora, eso es lo que está necesitando el país y ustedes solo necesitan levantarse y más bien pensar en yo cómo puedo transmitir todo esto que ya tengo dentro de mí y yo creo que eso es lo que me habría gustado también que me repitieran, aunque tuve la fortuna de que me lo dijeran, repetirlo es importante, miren, no se etiqueten, no dejen que los demás los etiqueten tampoco. Las personas les dirán muchas cosas, no lo interioricen, por favor, sino crean en lo que ustedes tienen y eso que ustedes tienen que sea único, que puede gustarle a Juanita o que puede no gustarle a Pepito. Eso es lo que precisamente Colombia o sus regiones están buscando. Entonces, crean en ustedes y siempre tengan la intención que ya tienen ustedes en su corazón, que solo ustedes conocen, y, y trabajen por esa intención. Eso sería. Muy chévere el mensaje, la verdad. Angélica, estás muted. Perdón, no hay un programa que no me pase al menos una vez. No, pero a veces parece un consejo sencillo, pero vivimos en una sociedad que tiene tantos prejuicios, tantas etiquetas, que a veces es difícil no caer ahí. Así que creo que es súper importante lo que estás diciendo, lo que estás recalcando. Y sobre todo en esa edad, cuando uno es joven, que uno le da tanta bola al que te dicen, a la opinión de todo el mundo. Entonces es súper importante, crean en ustedes, tengan un filtro, pónganle cuidado a las cosas lindas que le dicen, eso magnifíquenlo, y a lo que no es tan bueno, apáguenlo y no se dejen achicopalar por esas cosas. Pedro, ¿vos quieres dar unas últimas palabritas? Muchísimas gracias, Jennifer. Ha sido un placer tenerte. Definitivamente nos pasamos del tiempo para el programa de televisión. Vamos a hacer un montón de edición. Un gusto a todas las personas que se nos unieron a través de las charlas, a los que pudieron estar hasta el final de la charla. Sabemos que es difícil cuando las charlas se extienden, estar durante todo. Pero muchísimas gracias a toda la audiencia. Y de nuevo, Jennifer, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí. Yo decirles que sí, que si la charla estuvo muy larga, recuerden que la charla queda grabada, así que la pueden ver después así por tiempitos, pero no se la pierdan porque está muy linda y compártanla, por favor, los que nos estuvieron acompañando hoy. Hoy tuvimos bastante audiencia, muy participativos en el chat, eso estuvo súper lindo. Eso también nos motiva un montón para seguir trabajando. Y por favor, compártanla, denles estos enlaces a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, a sus alumnos, porque creo que esos son mensajes muy valiosos y este espacio creo que no lo hay en otra parte, entonces aprovechémoslo y hagamos que este espacio crezca. Y yo, una última cosita, aquí me estaba fijando, la próxima charla es ¿y qué tal una maestría? Se va a hablar de negocios internacionales y va a ser el 25 de agosto a las 11 de la noche, de 11 de la mañana, perdón. Así que esa es la invitación para el próximo viernes, vamos a estar hablando de qué tal un doctorado y el sábado 26
Vamos a estar hablando aquí de geografía y historia. Vamos a estar aquí con un geógrafo y un historiador que también nos va a contar una historia súper linda para inspirar. Así que muchísimas gracias. Te doy no sé si ya unas últimas palabras, Jenny, pero nos despedimos así. Yo que igual quiero decirle muchas gracias a ustedes, repito lo que ya había dicho, y es que me encanta que hayan tenido la iniciativa de generar este espacio. Muchas gracias, esto es muy valioso. Muchas bendiciones para ustedes, para todos los que están escuchando o pudieron ser partícipes de esta charla. De todas maneras, miren, yo siempre estoy disponible si alguien necesita ayuda, si ustedes necesitan si ustedes me ven por ahí o si me pueden contactar y necesitan saber algo más, yo siempre estaré feliz de poder compartir eso que he aprendido, porque si no, no tendría sentido. Muchísimas gracias. Qué genial, qué linda. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Nos vemos en un próximo programa.